modo que, en fin, aquí estamos, eu polo menos ansioso de saber cuáles son os pecados e cual é a forma de evitalos ou non evitalos, ou se teñen penitencia ou non. Está na mesa o profesor Rafael Tojo, Francisco Díaz Fierros e Ángel Carracedo. Eu tamén sou profesor, pero menos que eles. De modo que creo que en pouco tempo podemos cumplir esta fase inaugural e despois ir ás intervencións dos convidados, que é o máis importante. Creo que debe falar en primeiro lugar o profesor Díaz Fierros, como responsable da sección que elaborou esta actividade, sección de Ciencia, Natureza e Sociedade, que desde hai moitos anos, ainda que con distintos nomes, ben coordinado. Profesor Fierros, cando que? Bueno, moitas grazas. Realmente o único que me interesa resaltar é que o Consello da Cultura Galega ten un concepto amplo, moi amplo, do que é a cultura. E creo que, ademais, ten un concepto real do que é a cultura, porque non é só arte, literatura, poesía, filosofía, senón que tamén a ciencia, a técnica, forman parte da cultura. E iso desde sempre. Desde que se constituíu hai máis de 30 anos o Consello da Cultura Galega, se tivo moi claro que a ciencia e a técnica e os problemas relacionados coa ciencia e a técnica formaban parte da cultura de Galicia. Neste sentido, cando había ou houbo algún problema importante que tiña que ver ca sociedade galega, pois a sección correspondente, que como ben di o presidente cambiou de nome un par de veces, pois intentou responder ou polo menos brindar este foro para a súa discusión. Isto aconteceu co problema das vacas tolas. Houve un informe bastante amplo e demorado de especialistas. Outro tanto sucedeu co Prestige, se celebrou incluso un simposio internacional e se fixeron diferentes publicacións sobre esta problemática. Os incendios forestais tamén se dedicaron varios debates. E pensouse que neste ano, concretamente con relación a este problema, tamén merecía un debate, porque hai cuestións importantes de tipo cultural. Por unha parte, de cultura científica, é dicir, como se entende a ciencia, en que medida a ciencia forma parte da nosa vida e somos capaces de entender reelaborar e incluso, poderíamos dicir, metabolizar as mensaxes da ciencia. Por lo tanto, é un problema típico de cultura científica, pero tamén é un problema específico de cultura alimentaria. A alimentación non é simplemente un problema de nutrición, non é simplemente un problema de resolver unha necesidade fisiolóxica, senón que a nutrición supón, a alimentación supón tamén un contexto cultural importante. É dicir, que a alimentación é un problema científico, é un problema vamos chamarlle que ten unhas bases objetivas, pero é tamén un problema cultural. Por lo tanto, son dous problemas que están imbricados, a cultura científica e a cultura alimentaria. Esta é a razón de por que esta sección, dunha maneira un pouco urxente, somos conscientes de que non houve tempo abondo como para darlle unha publicidade suficiente a este tema, pero tamén se pretendeu que non se demorara demasiado. Por lo tanto, a iniciativa de dous dos seus membros, Rafael Tojo e Anxo Carracedo, se puxo en marcha, e eles foron realmente quenes levaron o traballo máis directo de escoller os ponentes e de, máis ou menos, definir o día, o momento e os temas de esta xornada que imos celebrar esta tarde. Por lo tanto, eu non vou dicir nada máis, quizáis, pois, Anxo Carracedo, Rafael Tojo, que foron dos ideólogos deste tema, pois poden decir algo máis sobre esta cuestión. Nada, eu dúas palabras nada máis. Simplemente recarcar que para o que contaba Paco Díaz Fierro para chegar a estes objetivos, pois nós pensamos que no problema que imos falar hoxe non era únicamente un problema científico, senón tamén que podría estar detrás un problema de comunicación. E logo tratamos de conseguir un especialista en cada un dos temas que nos podan explicar os problemas potenciais e o que pasou da dieta cárnica e o que pasou con esta noticia que tanto alarmou a nosa xente, a nosa terra e aos gandeiros de toda Galicia desde unha perspectiva multidisciplinar. Collimos para elo a Antonio Martínez Ron, que é un periodista e divulgador científico de moita sona e que
para que nos falara da perspectiva da comunicación. E logo, pois, pensamos nun especialista en cancro, que é Rafa López, para que nos contara que é isto do cancro e como hasta que punto unha dieta cárnica pode producilo. Un especialista en epidemioloxía, para que nos falara de todos os aspectos epidemiolóxicos, que é Alberto Ruano. E logo a miña querida Rosaura Leis, para falar, que é unha especialista en nutrición, para falar da nutrición e todos estes aspectos. Por eso a idea foi contemplar todo en cada un destes aspectos. E nada máis, penso que é a única maneira de poder entender o problema. E nós, desde o Consello da nosa sección de ciencia, pois agradezo moito aos poñentes que aceptaron vir e máis ao público, porque sei que non se divulgou polo tempo que decidimos, lo fai nada, pero queríamos darlle un impacto inmediato, porque se deixamos pasar tempo tamén a noticia deixa de selo. Neste momento é o momento que preocupa a nosa xente. E por iso foi o motivo por facelo así de rápido. E nada máis. De nosa experiencia con nenos en pediatría, é extraordinario ver a evolución dos últimos 50 anos. Fai 50 anos, a patoloxía nutricional era a máis destructora da evolución e a saúde e a calidad de cada neno. Todo isto, con o progreso económico, por cada X de incremento do produto nacional, aumentaba a posibilidade de unha calidade mellor, de unha vida mellor, menos patoloxía e máis esperanza de vida e calidade de vida. Isto quere decir que xa desde o feto hasta o último tempo da longevidade está influenciado polos estilos de vida onde a nutrición xoga un papel central. Por iso, a importancia de que debemos alimentarnos e como debemos alimentarnos. O exemplo actual do progreso extraordinario do porcentaxe de persoas, de nenos e adultos que teñen obesidade ou sobrepeso é a mellor referencia de que o sistema de calidade non é o máis beneficioso para a saúde en toda Europa tamén, e moi especialmente en algunhas rexións de España. Que ocorre? Que o conocimento xeral de os hábitos alimentarios, de a calidade dos alimentos que se consumen, da variedade dos mesmos, é crítica para que todo camiñe positivamente en na saúde e na protección contra as enfermedades. Se isto se consigue xa desde os primeiros anos de vida, a posibilidade de longevidade e de calidade de vida será adecuada. En caso contrario, o aumento de patoloxías que o progreso médico permite hoy supervivencias de maior e con máis calidade, pero de todas formas limita o obxectivo final, por lo menos os médicos, é que esa calidade de vida sea permanente durante o maior tempo posible. Esta reunión que tenemos hoxe pois indica que para un feito moi concreto, como é o problema desta carne que é un feito discutible, polo menos, pois é un acicate para que pensemos e fagamos todo o posible porque a calidade da dieta sea a mellor posible durante todo o ciclo vital. E por eso estamos en parte aquí. Digo unhas palabriñas, digo unhas palabriñas de remate porque senón non está inaugurado. Para decir que, primeiro, xa o dixo o vicepresidente, pero eu teño que dicirlo tamén, que con máis forza que el, porque ele é o coordinador de sección, que estou moi reconocido, moi satisfeito de que a sección e os membros que promoveron esta proposta tivesen esta rapidez e esta capacidade para responder, que non é sempre fácil nem é sempre posible, a algunhas preocupacións da opinión pública e tamén do benestar da sociedade, neste caso, a sociedade galega. Sei que isto non sempre é posible, porque as institucións non poden estar... Son resilientes, pero non son maleables hasta un punto en que poidan doblarse como se fueran un circo, non?
E, por tanto, este é un exemplo de proximidade e de atención ao que sucede na rúa, e, por tanto, estou moi agradecido. En segundo, tamén debo decir que sí, non fai falta explicarlo, pero que este é un asunto que ten moito que ver coa cultura, xa empezando polo término, pola propia, o título deste ciclo, ou destas xornadas, porque se hai algo ben cultural é a palabra pecado, e se hai algo ben natural é a palabra carne, non? Xuntos, cultura e natureza, pois dan esta solución que non sabemos moi ben en que vai acabar, ou eu non sei polo menos, pero, bueno, non deixa de extrañarme que nun país que ten, en fin, o privilexio de poder ser alimentado en grande parte con peixe e con outros produtos da natureza, basicamente vegetais, que teñamos tamén esta sensibilidade pola carne, non? E polos efectos probablemente destrutores da propia carne. Eu non sei se isto é debido á nosa propia formación antropolóxicamente religiosa, os pecados da carne, ou é a unha conciencia científica, ou as dúas cousas ao mesmo tempo. En todo caso, creo que isto máis importante é destacar esta reflexión sobre algo que sexa verdade en todo ou parte preocupa, e, por tanto, como Consello da Cultura, pois, se podemos, debemos estar aí, e tamén porque é forma de conciliar distintas miradas, como procuramos facer moitas actividades do Consello, miradas de carácter máis estrictamente literario ou artístico, con miradas máis científicas ou tecnolóxicas. Ben, é verdad que domina máis as dúas miradas primeiras sobre as segundas, pero isto non é a Royal Society, non? E, por tanto, temos tamén o noso propio ADN. En todo caso, isto non me evita nin moito menos de decir que estou moi reconocido non só aos promotores, sino tamén aos ponentes, aos asistentes, benvidos, algúns, pois, é a primeira vez que veñen a este lugar, incluso les foron mostradas as dependencias por outros expertos xa antigos neste lugar, de modo que se vai formando como unha rede, que é a palabra máxica na actualidade, e que na que todo o conocimento se vai transferindo, non só o conocimento científico, sino tamén o conocimento máis divertido do lugar onde estamos, que somos e a onde imos. De modo que, por todas estas razóns, moitas gracias e que teñades un bon traballo. Eu, como dixen antes que estaba rodeado de profesores, eu agora teño que ir dar clase, por tanto, teño que exercer a miña función de profesor, non me podo quedar aquí para poder aprender algo que ben me viña, pero, en fin, xa me irán despois que é o que teño que comer, que é o que non. En todo caso, como se ben sabido, para durar moito non se pode comer. Pero entón tens que escoller. Larga vida, pouca comida. E pouco pecado. Pouco pecado. Moita castidade. Curta vida, disfrutar, placer, pecado, e aí se acaba. Hai que escoller, vos veredes. Para seguir con ese, non somos a Royal Society, pero sí que somos, queremos ser puntuales. Gracias. No, ahora esto voy con Antonio. A mí ponme o de calquera, me vale o de Fierros ou de Rosario. Ponte para aí, así tens tu micrófono. Bueno, foi. Queres separar? Que tal? Grazas por vir a todos. Para non alargarnos máis, para tratar de ir con tempo, cada un dos 4 poñentes terá como 30 minutos. Eu estou aquí esencialmente para que el non se pase de tempo. Para que os que non coñezades a Antonio Martínez Ron,
rapidamente vos comento, el na actualidade é o redactor xefe de Voz Populi, que é un medio na rede, antes traballaba tamén como redactor xefe de ciencia. É un xornalista especializado en ciencia. Antes en la información, antes en ADN. Además de esas labores de traballar como xornalista no día a día, é un decano na blogosfera en España. Ten un dos blogs máis importantes na transmisión da divulgación da ciencia, que é Fogonazos, un blog moi premiado. Ademais deso, é un dos artífices do evento de comunicación de ciencia máis importante que se fai agora no Estado español, que son as charlas estas que se fan en Bilbao de Naucas, e o blog de Naucas, que é o blog de comunicación de ciencia, de divulgación da ciencia máis visitado no mundo en español. Ademais deso, para os que vexades a tele, pois agora mesmo é a persona que fai os experimentos no programa Órbita Laica, demostraciones. Experimentos e demostraciones en directo en Órbita Laica na Dúas. Ademais deso, tamén atreveuse a dirixir cine documental ata o punto de que ten un premio Prisma dos que se dan na Casa das Ciencias de aquí por un documental extraordinario sobre o sistema nervioso. Un documental que incluso os neurocientíficos aprendemos a partir dese traballo. Pero, por encima de todos estes traballos, como vedes, é unha persona moi poliédrica. Si está aquí é porque é un periodista científico que sabe moito do que fala, un periodista científico extremadamente riguroso, ata o punto de que, os comentaba antes, así que creo que era a Francisco Díaz Fierros, que eu aprendo moitas cousas incluso do meu mesmo campo, porque ele está sempre encima da noticia e do que vai saindo. Entón, é unha persoa atípica dentro do xornalismo no sentido de que é moi pulcro, cauteloso co que se di. Precisamente por eso está aquí, para falar desa faceta, desa parte do lado do xornalismo que ten que ver con como se transmiten as novas, a veces tan polémicas como esta sobre a carne. Entón, xa calo con esta introdución rápida que quería facer para os que non coñecedes a Antonio Martínez Rom. E do que vai falar é precisamente deso, vai tratar de comunicarnos, de contarnos a súa visión de como os xornalistas deberían de funcionar ou como funcionan cando se trata de transmitir novas que poden ser polémicas. Antonio. Bueno, buenas tardes. Gracias al Consello por invitarme y a todos vosotros por estar aquí, a Xurxo por la presentación. Lamento no poder comunicarme con vosotros en galego, yo me gustaría, poco a poco voy cogiendo el acento. Básicamente, cuando hace como 15 días, no, un poco más, ¿no? 3 semanas, Xurxo me llamó para decirme que había interés en el asunto de la noticia que había publicado, porque a partir del momento en que se publica la noticia de la Organización Mundial de la Salud, establece que la carne elaborada y la carne roja son carcinógenos, es decir, que provocan cáncer en distinto grado. Se produjo un gran escándalo, una gran conmoción social y me gustaría antes que nada situar cómo fue el escenario en el que se produjo la noticia. Yo me di cuenta de que realmente había un asunto muy polémico. Ya se sabía de la semana anterior que la OMS iba a sacar este informe. De hecho, son informes rutinarios que están, digamos, programados. Es un informe sobre unos trabajos epidemiológicos que se vienen haciendo desde los años 90. Es decir, no es nada que haya surgido, que se haya sacado la Organización Mundial de la Salud de la manga. Es algo que estaba previsto y cuando yo escuché que iba a salir, yo estaba pendiente, pero me di cuenta de que había algo distinto en esta noticia por el ambiente de la redacción. Yo en ese momento estaba en Voz Populi, trabajando allí eran las 2 de la tarde, y empecé a escuchar las conversaciones de mis compañeros periodistas sobre el asunto. Oye, que la carne provoca cáncer, y las típicas comentarios, pero la morcilla, en plan broma, ¿no? La morcilla da cáncer, pero la salchicha sí, y el otro no. Y entre ellos había una discusión con interés, ¿no? Había algo de preocupación porque realmente la noticia era impactante. De repente la OMS te decía que tu modo de vida era algo amenazante para tu salud y que la carne te podía provocar una enfermedad, el consumo de carne. Bueno, yo inmediatamente, como conozco más o menos cuáles son los criterios de clasificación de la OMS en el tema de los carcinógenos,
me puse en contacto con varios especialistas y en realidad hice un poco el trabajo normal. De hecho, me llamó mucho la atención que me llamara Surso, me llamaron de radios. Yo publiqué una pieza que se titulaba "No, usted no tiene que tener miedo de comer carne", en el que intentaba contextualizar cuál era el asunto de fondo, cuál era la letra pequeña de ese informe que había publicado la OMS, en el que si uno lo leía despacito se daba cuenta de que todo podía ser fruto de un gran... se podía producir un gran malentendido, que de hecho es lo que sucedió. Los grandes titulares de muchos medios no andaban con matices, y aquí es donde me gustaría hacer la reflexión sobre dónde está el origen de esa confusión, si realmente el problema de comunicación es de los periodistas o es un problema de la propia fuente, que esto sucede también a menudo. Se produce en el ámbito de la comunicación y también en la comunicación científica, se produce a menudo. Solemos buscar culpables siempre en el mensajero, lo cual yo soy el primer autocrítico con la profesión y creo que hay muchos filtros que están fallando, pero a veces no solo es un problema del mensajero, sino de que realmente la propia arquitectura, la propia estructura con la cual se diseñan estos trabajos está pensada de puertas para adentro y no se tienen en cuenta las consecuencias de lo que puede suponer, digamos, en la opinión pública, comunicar una cosa como que la carne, así en letras grandes y en titulares llamativos, provoca cáncer. Bueno, pues básicamente yo en ese momento hablé con varios expertos del CSIC y leí toda la información que publicaba la propia Organización Mundial de la Salud, en concreto la IARC, que es la organización internacional, por ponernos en contexto, que investiga el riesgo de cáncer de distintos productos, elementos, alimentos y demás. Ellos establecen una categorización que funciona muy bien científicamente y tiene mucho sentido porque establece la correlación entre el consumo de determinadas sustancias y la aparición de cáncer. En las categorías distintas está organizado por nivel de prueba, es decir, en la categoría 3 se establecen aquellos alimentos, sustancias cuya relación con el cáncer está probada en experimentos in vitro, es decir, que se cogen en el laboratorio unos tejidos, se les ponen unas sustancias y se ve que esos tejidos desarrollan unos tumores. En la categoría 2A, 2B, la siguiente grado, están las que se ha demostrado una relación entre la aparición de tumores, se ha demostrado tanto in vitro como en experimentos con animales. Y en la categoría 1 están, la que nos parece a todos más grave, las sustancias que provocan cáncer de manera confirmada por los científicos durante mucho tiempo en experimentos in vitro, en experimentos en animales y en experimentos con humanos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Cuando la Organización Mundial de la Salud, la IARC, publica los resultados, lo que está diciendo es que la carne elaborada, por carne elaborada nos referimos a las carnes que están hechas con salazón, distintas estrategias de conservación, salazones, ahumados y otro tipo de conservas, por ejemplo, los embutidos y demás, están introduciendo, desnaturalizando, conservarlo. En algunos casos se están metiendo sal, en otros casos se están metiendo, pues eso, el proceso por el cual se ahuman los alimentos, y eso está añadiendo una serie de moléculas que producen unos efectos en el organismo. Lo que dice la IARC es que en el caso de esas carnes elaboradas, el grado de prueba de que provocan cáncer, sobre todo cáncer relacionado con el sistema digestivo, en este caso de colon, está probado en los 3 casos, en in vivo, en animales y en humanos. En el caso de la carne roja, lo que establece la OMS es que es la categoría 2A, es decir, que está probado en in vitro y en animales, pero no hay pruebas suficientes como para saber qué sucede en humanos. ¿Qué significa esto? Ahí es donde viene la letra pequeña. Significa esto que la carne elaborada, al estar en la misma categoría, en la categoría 1, que por ejemplo el tabaco, o que, por ejemplo, el plutonio o cualquier otra cosa, tiene los mismos efectos. Aquí es donde viene la gran confusión, porque realmente la OMS está trabajando con una lógica científica. Ellos están buscando la manera en que unas cosas correlacionan con otras por nivel de pruebas. Pero aquí la letra pequeña habla de niveles de riesgo, ¿vale? Tiene que ver la cantidad de alimento que tú te tomas, el porcentaje de riesgo más elevado que tiene el consumo de determinadas cantidades. Lo cual no quiere decir en ningún caso que comerse un chuletón equivalga a fumarse un paquetillo, iba a decir.
un paquete de cigarrillos al día, ¿no? No tiene nada que ver. De hecho, no es esa la lógica con la que actúa la categorización de la OMS. Pero ¿cuál es el problema? Que induce a pensar que al estar en la misma categoría significa lo mismo. Y de ahí viene el problema sobrevenido de los que tenemos que comunicar esto. Es decir, tenemos que explicar que no es exactamente así, sino que existen otra serie de matices que hacen difícil entender por qué la OMS lanza este llamamiento, o sea, lanza este anuncio de alguna manera, de manera descontrolada, porque ellos lo lanzan y la sociedad tiene que asumirlo y en ese momento todo el mundo se encuentra con una especie de pánico colectivo al tema del consumo de carne. Lo que me dicen los expertos es, pues eso, lo que os estoy contando, que en realidad lo que está significando, por poner un ejemplo que yo he puesto en varias ocasiones, imaginaos que la OMS, en vez de ser la OMS, fuera la ONU y tuviera una categorización suya científica en la que estableciera la diferencia entre armas, o sea, pusiera dos cajitas, en una hay armas y en otra juguetes. Cuando analiza durante un periodo de tiempo qué es un arma y qué es un juguete, de repente mete en la categoría de armas la bomba H, una ametralladora y una navaja de Albacete. Bien, ¿qué sucede cuando uno compara la navaja de Albacete con la bomba nuclear? Pues básicamente que las dos son armas, efectivamente, están en la categoría 1, pero las dos no tienen el mismo potencial ni el mismo factor de riesgo a la hora de matar personas. Bueno, pues con la categoría 1, la categoría 2 y la categoría 3 de la IARC pasa algo parecido. Lo que dice la OMS, lo que dice la IARC es estos elementos son cancerógenos, pero el nivel en el que son cancerógenos es donde está la letra pequeña. Es decir, necesitas comer unas dosis altísimas al día de carne elaborada durante todos los días. Básicamente lo que vienen a decir es que tienes que comer de barbacoa todos los días de tu vida, seguidos, durante mucho tiempo, para aumentar de manera significativa el riesgo de desarrollar un cáncer. En el fondo, y esto lo dicen todos los nutricionistas, los oncólogos y toda la gente que estudia el tema, no dicen nada que no se supiera. Es decir, desde hace mucho tiempo se viene advirtiendo que el consumo excesivo de carne roja o de carne elaborada es un factor de riesgo para desarrollar un cáncer de colon o otro tipo de tumores. Pero aquí ya están estableciendo, digamos, el estudio final donde se dan estos datos. Como os decía, no quiere decir que sean peligrosos y hay que explicarle a la gente la diferencia, lo que quiere decir la dosis y lo que quiere decir el tiempo de exposición. Esto pasa mucho cuando se escribe, por ejemplo, de radiación nuclear. Enseguida saltan las alertas, la gente piensa que cualquier tipo de exposición a cualquier elemento radiactivo es igual y en realidad lo que importa es el tiempo que estás expuesto a un factor como la radiación y la cantidad de dosis que recibes en cada momento. Pues con la alimentación, en el fondo, pasa algo parecido. Los hábitos de vida son muy importantes, no es lo mismo consumir determinadas carnes de un tipo que de otras. Aquí se hace un totum revolutum un poco extraño. ¿Cuál es el origen? Que ahí había una parte científica muy interesante de este factor de riesgo de que provoquen cáncer este tipo de carnes, sobre todo las elaboradas. Pues como os decía, en que, por ejemplo, los procesos de ahumado introducen nuevas moléculas que son los hidrocarburos aromáticos que al entrar en contacto dentro del metabolismo humano son más propensos a provocar mutaciones dentro del ADN. Esto también pasa, por ejemplo, con el tema de la salazón, que, digamos, se convierten en nitratos, dentro del organismo son nitrosaminas y esto provoca, se ha experimentado y se ha visto en humanos, se ha visto en ratones y se ha visto in vitro, que se produzca un mayor número de mutaciones y, por tanto, un mayor riesgo de tener un tumor. ¿Significa esto que comer carne equivalga a que vayas a tener cáncer? En absoluto. Además, hay factores genéticos individuales de cada uno. Hay gente que tiene más predeterminación a desarrollarlo y gente que menos. ¿Significa lo mismo que fumar un cigarrillo es equivalente? Los oncólogos han sido clarísimos. No tiene nada que ver el hecho de establecer el cáncer de pulmón es una causa directa, es una consecuencia directa de fumar tabaco, pero el cáncer de colon no es una consecuencia directa de comer mucha carne, sino que es uno de los factores de riesgo. Contribuye a aumentar la cantidad de posibilidades, la cantidad de papeletas que tú tienes de desarrollar
un cáncer de este tipo. Entonces, básicamente de lo que se trataba era de poner en contexto el asunto de fondo, que era el de saber qué significaba la noticia y de intentar huir del alarmismo. ¿Qué sucede en una redacción cuando llega una noticia de este tipo? Pues realmente es difícil que se interprete de otra manera que no sea la que se interpretó en ese momento, porque los filtros, las redacciones trabajamos con mucha prisa, trabajamos casi sin especialistas porque estamos en una época de crisis, porque cada vez el fenómeno de la precarización del oficio pues es universal. Entonces, no hay tiempo de que la gente se pare a pensar 2 minutos en qué es lo que está contando. De tal manera que todo el mundo, en el primer momento, sin pensarlo más, leyó el informe de la IARC, que era clarísimo. Hablaba en términos absolutos, no ponía un matiz. Luego tenías que leerte la letra pequeña para saber de qué estabas hablando, pero si te decían la carne elaborada está en la categoría 1 de carcinógenos de la OMS y la carne roja está en la categoría 2A y esto es igual que el tabaco, etcétera, etcétera. Pues lo que sucede es que se crea confusión. Algunos divulgadores norteamericanos llegaron a publicar en las siguientes horas que habría que calificar a la propia Organización Mundial de la Salud como factor confusógeno de categoría 1. Y esto no es ninguna tontería porque ya hay mucha gente que está poniendo en cuestión si las políticas de comunicación o las políticas, en este caso de organización interna para estudiar determinados fenómenos, están bien pensadas de cara a la opinión pública. Ya ha sucedido varias veces en las que la OMS ha determinado o ha puesto categorías para determinados alimentos o sustancias y esto se ha malinterpretado completamente. Últimamente hay una polémica muy encendida, especialmente en Latinoamérica, con el tema de los glisofatos, que son unos herbicidas que las personas que están contra los transgénicos son especialmente activistas contra esta sustancia que se utiliza pues para acabar con plagas en distintos cultivos y demás, también se utiliza en jardinería y se considera, al haberlo establecido como categoría 2A, igual que la carne roja, que es un factor de riesgo, un cancerígeno, que si te riegan o te fumigan una acera y estás por allí y con el glisofato te da cáncer. Pues realmente cuando se les explica a estas personas que en la misma categoría, esto ha sido espectacular, sobre todo en Argentina, donde hay un activismo tremendo con este tema, se les explica que que el glisofato está en la misma categoría que el mate, que es la infusión de hierbas nacional del país, ¿no? Claro, les explota la cabeza porque no les cuadra. Si les están diciendo que esto es cancerígeno y resulta que el mate es igual de cancerígeno que lo otro, hay alguien que está metiendo en la categoría de armas todo lo que pilla. Entonces, la gente no va a entender realmente cuál es el verdadero significado de esta categorización, que yo no planteo que esté mal hecha. Lo que yo planteo y lo que plantean otras personas es si es prudente o si tiene la eficacia que se está buscando desde el punto de vista comunicativo el lanzar este mensaje y que se malinterprete de cara a la opinión pública. Básicamente porque se pierde credibilidad y entonces las grandes instituciones, especialmente la OMS, deberían mantener la credibilidad porque es muy importante. De hecho, las personas que le dan crédito a la OMS con el tema de la carne roja, no las personas, algunas personas que le dan crédito a la OMS con el tema de que la carne produce cáncer, dicen, ya lo sabíamos, y luego cuando le reclamas que la OMS como criterio de autoridad para hablar de vacunas, por ejemplo, dicen no me fío de la OMS, cuyos intereses son espúreos y demás. Entonces se lo cogen unas veces sí, otras no, pero es muy peligroso jugar en ese límite básicamente porque le das argumentos a los que consideran que hay pues una gran conspiración internacional, intereses ocultos, etcétera, etcétera. Yo después de publicar esta pieza sobre el tema de no es peligroso comer carne, se puede comer en dosis normales, habituales, las que comemos en la dieta mediterránea normalmente. Recibí acusaciones como que yo trabajaba para el lobby cárnico, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo he venido con la intención de que me invitaran hoy a un chuletón, me han invitado a pescado, esto es un escándalo que quiero hacer constar aquí. No, de hecho, yo recibo acusaciones de este tipo todo el rato porque yo trabajo intentando explicar cuál es el criterio de la ciencia. Yo no informo bajo criterios ideológicos, que podré tener los míos, pero en mis ratos libres. Yo intento explicar qué es lo que dicen el método científico cuando se establecen determinadas pruebas que ha resultado sabido, que son cambiantes porque la ciencia no da verdades absolutas y, de hecho, están abiertas a revisión permanentemente,
pero no podemos pretender que la ciencia responda a nuestros prejuicios. Esto me ha pasado, por ejemplo, en un programa de radio en el que participo habitualmente, donde yo exponía el punto de vista de cuál era el criterio de la OMS, etcétera, etcétera, y poco menos que se me acusaba de estar en favor de los lobbies de Campofrío, cosas así, por el mero hecho de explicar, porque esto choca, de alguna manera, con lo que uno tiene predeterminado en su ideología. Uno ha decidido que la OMS es mala o que la OMS es buena, y en función de eso, cuando recibe la noticia, pues lo juzga de una manera o lo juzga de otra. Os iba a contar algo que se me acaba de ir de la cabeza, dejarme un segundo. Sí. Lo primero es que llevo rato con la idea dándome vueltas y no consigo alcanzarla, ya la he pillado. La primera reacción que yo tuve cuando me contaron el resultado que iba a salir inminente de que el bacon provocaba cáncer, porque en principio fue el bacon, las salchichas, fue un poco el centro de atención, fue pensar con un criterio utilitarista. Yo lo explico. El bacon, ya os he explicado que al estar en la categoría 1 de carnes ahumadas y procesadas, provoca un aumento del riesgo que no es significativo realmente en comparación con otros muchos riesgos ambientales a los que estamos expuestos. Respirar en la ciudad, por ejemplo, yo que vengo de Madrid, ni os cuento el riesgo que puede suponer. Y otro montón de cosas en las que estamos cotidianamente expuestos a un riesgo de cáncer, pero no son grandes titulares porque la OMS no ha lanzado ese mensaje de repente, ¿no? Bueno, pues cuando se analiza cuál es el riesgo del bacon realmente mata, claro que mata, pero no mata de cáncer. El bacon mata de ictus y de infarto y de enfermedades cardiovasculares, que son, si cogemos el número global de cifras, es muchísimo más altas las cifras anuales de muertes en España y en el resto del mundo por enfermedades relacionadas con el sistema de riego sanguíneo. Lo que sucede es que la grasa se acumula en las arterias, provoca al final pues una obstrucción a largo plazo, hipertensión, rotura de las venas, y hay muchísimos casos, cada vez más en España se ha convertido, y sobre todo en el tema está dando un vuelco en mujeres, ha aumentado de manera espectacular el número de infartos cerebrales y demás. Si tú le dices, ¿qué pasa? Aquí está el contenido cultural, que es una especie de sesgo cognitivo que tenemos de serie, porque no da tanto miedo decirle a alguien que el bacon da infarto, no te lo crees, o te ríes, pero si le dices que el bacon da cáncer, le entra un escalofrío que realmente sí le conciencia. Da mucho más miedo el cáncer que el infarto, cuando mata mucho menos. Entonces aquí tenemos que hacer un trabajo de divulgación. Me consta, los cardiólogos llevan años intentando defender todo esto, intentando ponerlo encima de la mesa, que lo más importante, es curioso porque en los medios de comunicación dedicamos muchísimo tiempo a encontrar curas milagrosas de cosas. La pastilla que te evita o que te pone en forma sin hacer ejercicio, la pastilla que evita no sé qué, no sé cuánto. Y lo que te dicen los que saben de esto es, bueno, es que lo que hace falta para evitar, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y demás, no es tanto un tratamiento para curarlo cuando ya ha aparecido, sino que lo que sería espectacular, que tendría una repercusión a nivel global impresionante, sería que la gente tuviera otros hábitos de vida, cambiar la forma en la que nos alimentamos, hacemos ejercicio, etcétera, etcétera. Estamos en una sociedad cada vez más sedentaria, que cada vez consume alimentos de una forma más desordenada y muchas veces un poco sin control y comiendo más grasas de la cuenta, y eso provoca unas consecuencias que sí que tienen que darnos miedo. Y sin embargo, como no tienen esa carga de enfermedad un poco marcada por el terror, porque es una enfermedad terrible, no da miedo. Lo que yo dije en ese momento, que era lo que os comentaba de mi criterio utilitarista, es, bueno, si la OMS consigue que la gente se acojone, con perdón, del bacon, bienvenido sea, porque se van a evitar sobre todo el gran problema, que es el de las enfermedades cardiovasculares. Y si es bajo una premisa falsa, que es que provoca cáncer, bueno, ahí tenemos otro problema porque realmente estamos perjudicando a un montón de gente que está viviendo de vender alimentos cárnicos y les estamos poniendo un estigma que no tiene sentido, ¿no? Otro de los temas es la mala información que se da casi siempre relacionada con el cáncer. Hay por aquí algún... porque
sacan esos titulares, hemos encontrado una molécula que va a curar este tipo de tumor, no sé qué, o bien encuentran algo que te mata de cáncer instantáneamente. Entonces, la responsabilidad social de los periodistas, que es puntos que os quería comentar, ni la OMS, ni nosotros, ni la sociedad en general, abrir una caja sin saber muy bien qué hay dentro y las consecuencias, el que venga, que lo asuma. Es decir, si tú como Organización Mundial de la Salud tienes una información, aquí ya os estoy dando una opinión personal, como esa de que la carne entra en la categoría 1 y 2A de riesgo por cancerógeno, lo que no puedes hacer es, venga, yo doy el dato y me quito de en medio y después que se apañen y que alguien lo explique. De la misma manera que siendo un periodista tú no puedes decir, es que esto lo dice la OMS y yo voy a lanzar esta bomba, voy a decir que esto da cáncer y como no lo he dicho yo, pues ya está. Tenemos una responsabilidad en el sentido de que tenemos que intentar que lo que contamos tenga un fundamento y un contexto y lo podamos explicar y justificar. Cuando llega una noticia de este tipo a la redacción, los pasos lógicos, que era lo que os pretendía decir al principio, que a mí me llamaron de un montón de radios o me llamaba gente para felicitarme por una pieza que yo no le considero que tenga ningún mérito periodístico porque sigue el esquema del trabajo rutinario de cualquier periodista. Te llega una información a la redacción y lo primero que tienes que hacer es intentar contrastar si lo que se está contando tiene un fundamento o si es una pamplina. Nuestro trabajo consiste básicamente en desconfiar de todas las fuentes, ya sea la OMS, ya sea Pepito o ya sea, si es una fuente de poder más todavía, porque normalmente son las más interesadas en contarte otra milonga, o ya sea Greenpeace. Pero no debes dejar que tus sesgos ideológicos o de todo tipo condicionen tu forma de enfocar la noticia. Yo puedo tener una opinión particular sobre el papel de la OMS o el papel de los transgénicos o de la energía nuclear. De hecho, hay gente que me acusa de ser pronuclear y a lo mejor no soy pronuclear, sino justo lo contrario. Pero yo cuando trabajo como periodista, yo no tengo que poner, salvo que hiciera una columna de opinión, cuál es mi opinión. Yo estoy dando unos datos que son los que están encima de la mesa. Con la crisis, por ejemplo, de Fukushima, hubo un alarmismo y una falta de información absolutamente salvaje, muy parecida y similar a lo que ha pasado con lo de la carne. Y en ese momento, pues también acusaban a los periodistas que hacíamos nuestro trabajo, a algunos, de ser pronucleares o de intentar tapar una verdad oscura. Han pasado 4 años, creo ya, del terrible maremoto y del accidente nuclear de Fukushima y a día de hoy solo hay una víctima. Hasta hace poco no había ninguna, pero el otro hace como un mes y medio ha muerto un operario de la empresa como consecuencia de un cáncer directamente relacionado por el accidente nuclear. Hubo, no sé si 70.000 muertos, porque luego la cifra varió o bajó, creo que al final fueron unos 30 y pico mil, que sí que fueron muertos como consecuencia, pero del accidente de Fukushima no, del terrorífico maremoto que todos pudimos ver las imágenes. Bueno, pues en el consciente colectivo, cada vez que pones que se retoma la noticia en los telediarios, hace poco ha sido el aniversario, se ponen imágenes y se habla de muertos y se ven las imágenes de la central nuclear y al final, en el subconsciente colectivo, queda la imagen de que fue el accidente nuclear el que provocó los 30.000 muertos. Y el accidente nuclear provocó una desgracia terrible, que fue miles de familias desplazadas que no van a poder vivir allí probablemente el resto de sus vidas, ni las generaciones venideras, y aquello va a quedar contaminado y es un drama terrible. Pero es lo que es, no es otra cosa. No sucedió un Chernóbil, como algunos han pretendido contar. Podía haber sucedido algo mucho peor, porque la energía nuclear tiene unos riesgos tremendos. Pero nosotros, los periodistas, y yo creo que el resto de profesionales, debemos limitarnos a contar lo que ha sucedido y no mezclarlo, y no intentar meter ideología en las informaciones que damos, ni confundir. Cuando metemos imágenes del aniversario del maremoto y hablamos de 30.000 muertos y las imágenes que lo ilustran son las del accidente de Daiki, de la central nuclear, lógicamente estamos confundiendo y haciendo mal nuestro trabajo. Para explicaros un poco cómo... Fíjate cómo vuela el tiempo. Me gustaría contaros otro ejemplo muy reciente también de un estudio que se malinterpretó en los medios. Fue muy interesante y también es otro ejemplo de cómo la fuente te puede hacer caer en un error. En la revista Nature, hace más o menos un año, se publicó un estudio en el que se hablaba de que la sacarina estaba alterando el equilibrio de nuestros intestinos y que era un factor de riesgo contra nuestra salud y estaba provocando un aumento de la diabetes en las personas. Bueno, cuando tú leías el estudio, estamos hablando de la revista Nature, que, digamos, para los profanos es una revista muy prestigiosa,
y bueno, para los especialistas también, pero tiene unas meteduras de pata gloriosas y de vez en cuando tiene que retirar sus artículos porque no han sido suficientemente contrastados y los especialistas no han puesto bien los filtros. En este caso, el asunto de la sacarina era muy llamativo. De repente, la sacarina era poco menos que una sustancia venenosa, había que tener muchísimo cuidado. Cuando tú rascabas un poco en el estudio, hablando con especialistas, te das cuenta de que allí se había hecho algo mal. En principio, os voy a dar los datos un poco de memoria, no son exactos, pero se había hecho un estudio con ratones a los que se les había metido una dosis de sacarina salvaje. Era como 40 veces lo tolerado por un ratón, se le metía a diario a ese pobre animalico durante un tiempo determinado, no sé si era una semana y demás. ¿Qué pasaba con los ratones? Pues que los ratones se ponían malísimos, morían, era terrible. ¿Cuál era el sesgo de ese trabajo? Porque luego también se había replicado en humanos, pero con un grupo de 8 personas. O sea, era ridícula. La muestra no era significativa, el estudio no estaba bien hecho. Sin embargo, el titular ya había saltado a los medios. Y de repente, en muchos periódicos, televisiones y demás, ese día lo que se contó es que la sacarina provocaba diabetes. Y a mí me da igual, porque ese día también a mí, cuando escribí esto, me acusaron de trabajar para Azucarera Española o cualquier otra cosa. A mí me da igual, de hecho está puesta en cuestión los edulcorantes, si realmente son buenos o malos, y probablemente en el tiempo se verá si lo son o no lo son, pero se verá cuando haya pruebas suficientes y que estén bien hechas y bien trabajadas los estudios para ver si ese efecto es real. Si tú haces un estudio en el que coges a un grupo de ratones y en vez de sacarina lo sustituyes por lentejas y le das 20 platos de lentejas al ratón al día, puedes sacar un titular diciendo que las lentejas son veneno, pero lógicamente porque no se pueden hacer estudios que tienen esos sesgos de base tan llamativos. Y básicamente lo que os quería contar era un poco la necesidad de que los periodistas y los medios de comunicación estemos pendientes y tengamos este juicio crítico a la hora de analizar las informaciones, que evitemos la equidistancia innecesaria, que esto ha pasado mucho con el tema de las vacunas, por ejemplo, que es un malentendido permanente en nuestra profesión, en el sentido de que pensamos que tenemos que dar voz por igual a lo que está comprobado con hechos y con un criterio suficiente, y lo que simplemente es uno que pasaba por allí y se le ha ocurrido una idea. En el caso de los antivacunas es clarísimo que se le pone en el mismo plano a un científico que lleva años investigando en el tema de las vacunas y a continuación en el telediario te ponen las declaraciones de un señor que escucha fuerzas cósmicas que le hablan al oído, ¿vale? Se ponen los dos igual y intentar estar atentos de las equivocaciones de origen, ¿vale? Porque yo suelo dar estas charlas, soy muy autocrítico con el periodismo, pero los científicos también tienen parte de responsabilidad. Y os pongo un último ejemplo, hablando de neurociencia, un estudio que comenté con Surso hace un mes, que me pareció muy interesante, pero no publiqué nada sobre él, por casualidad, podía haberlo hecho, en el que se hablaba de cómo digamos, las emociones podían condicionar nuestra percepción del color. Yo últimamente ando muy liado con ese tema, me gusta mucho, y había el estudio era muy interesante porque con varios sujetos les ponían distintos tonos de colores, en este caso creo que era el azul, y en función de su estado anímico veían el color de una manera o de otra, ¿vale? Esto es muy interesante, tiene cierto sentido porque, digamos, el color es una construcción cerebral. Bueno, pues hace poco he vuelto a consultar el artículo buscando el paper para leerlo más en profundidad porque estoy escribiendo sobre ello y resulta que el paper lo han retirado porque no tenía pruebas suficientes. Además era una revista, creo que era en Cell, era una revista de prestigio y todo lo que publicaron no estaba argumentado ni suficientemente probado, de tal manera que se retira y se espera a que se vuelva a hacer bien y a ver si es verdad lo que dicen o no. Pero, ¿qué pasó? Que ese estudio, en el momento de salir, estamos hablando de algo que salió hace un mes, tuvo muchísima repercusión, salió en un montón de sitios y ahora la retirada de ese paper es una nota a pie de página dentro de una de las publicaciones. Entonces, hay una injusticia en el tema de a qué se le da relevancia, en dónde ponemos el foco, en la que deberíamos estar más atentos y entre todos intentar perfeccionar las herramientas para comunicar estas cosas, sobre todo cuando se trata de salud pública. Y en el caso de la OMS, si el debate no se abre ahora, se abrirá más adelante. Ahora mismo hay gente que está criticando, por ejemplo, cómo gestionó la crisis del ébola. Médicos Sin Fronteras alertó durante semanas y semanas que el ébola tenían que aumentar el nivel de alerta en los países africanos y la OMS miró para otro lado y nadie ahora se hace responsable de eso, pero eso tuvo consecuencias y un montón de muertos. Tengo que terminar. Y la OMS se tendrá que plantear en algún momento si lo que está haciendo es correcto o a lo mejor está causando un mal mayor del que pretende evitar. Gracias, Antonio.
Bueno, o seguinte poñente é Alberto Ruano. Alberto é profesor titular na nosa Universidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública. Fixo a tese tamén aquí, aínda recordo eu, fai 15 anos, e levar a premio extraordinario. E desde aquela, logo de varios másters e estancias, convertiuse un dos nosos epidemiólogos máis brillantes da nosa universidade. El leva traballando moito tempo en epidemioloxía, traballa tamén no ciber de enfermedades de epidemioloxía xenética, leva traballando moito tempo en epidemioloxía e cancro, tamén fixo traballos de epidemioloxía e dieta e cancro de pulmón. Pensamos nel como a persona máis indicada para que nos falara dos aspectos epidemiolóxicos do cancro e vai nos falar de epidemioloxía da dieta e o cancro. Muchas gracias. Quería agradecer al profesor Carracedo, al profesor Tojo, haberme invitado. Y bueno, yo les voy a hablar de epidemiología de la dieta y el cáncer. Este es un poco el contenido de la presentación que yo voy a seguir. Primero hablaré un poco de la epidemiología del cáncer a nivel mundial. Me centraré un poco después en epidemiología del cáncer colorectal en España. Me pararé un poco más en cómo es la cronología de la evidencia científica en la relación entre el consumo de carnes rojas y procesadas y el riesgo de cáncer colorectal, para hablar finalmente de cómo es la calidad de la evidencia científica que disponemos en esta relación para finalmente acabar con una serie de conclusiones. Después, si al final de que acaben mis compañeros ponentes, pues tienen ustedes alguna duda, yo estaré encantado de poder resolverlas. Sabemos que hoy por hoy, bueno, pues el cáncer es un problema de salud pública de primera magnitud. Hay muchos tipos de cáncer, el doctor López nos ilustrará mucho sobre los factores de riesgo. Puede haber una base biológica más o menos parecida, pero los factores de riesgo de cada tipo de cáncer son también diferentes. Ahí también cada vez está aumentando más el conocimiento científico. Sabemos que influye mucho también en el riesgo de cáncer el lugar en el cual la gente pueda vivir, porque sabemos también que hay muchos cánceres ligados a patrones de enfermedades infecciosas y cada vez hay más conocimiento sobre esto. También sabemos que la asistencia sanitaria tiene un importante efecto en la supervivencia sobre el cáncer. Afortunadamente, en el mundo desarrollado, pues hoy por hoy la supervivencia en el cáncer pues está aumentando mucho, también debido a programas de detección precoz que ya se realizan en cáncer de mama, cáncer colorectal y que se han demostrado como efectivos. Hoy por hoy, según datos recientes publicados este año, pues se estima, fíjense que las estimaciones son viejas, porque, bueno, viejas, son del año 2012, porque todo esto lleva una necesidad de actualización de información, con lo cual siempre vamos con datos reales, pero trabajando con decalaje. Pues a nivel mundial hubo 14 millones de casos y 8 millones de muertos por cáncer. Es una cifra, pues nada desdeñable. El 43% de los casos y el 35% de todas estas muertes han ocurrido en el mundo desarrollado. Y también dentro de los cánceres más frecuentes pues tenemos el cáncer pulmonar, tenemos también el cáncer de mama en las mujeres y a continuación tenemos el cáncer colorectal, que como ahora veremos es bastante frecuente en ambos sexos. Sabemos que en el mundo desarrollado en varones pues es el cáncer de próstata el que tiene más incidencia y el cáncer de pulmón también es el más letal en ambos sexos. Aquí tenemos datos de incidencia y mortalidad solo para países desarrollados y lo que vemos en cuanto a la incidencia, lo pueden ver ustedes en la figura de la izquierda, pues el cáncer de próstata produjo en varones 750.000 muertes en el año 2012, seguido por, casos, seguido por 490.000 casos de cáncer pulmonar, también en varones. En las mujeres el cáncer de mama es el más incidente, con cerca de 800.000 casos, seguido del cáncer colorectal. Si vamos a la mortalidad, vemos que el cáncer de pulmón pues es el más frecuente en cuanto a muertes producidas, 416.000 muertes en varones, seguido muy de lejos por las muertes causadas por cáncer colorectal, con 175.000 muertes. En las mujeres, en el mundo desarrollado, pues ya es el cáncer broncopulmonar el que causa el mayor número de muertes. Esto ha cambiado
de un año para otro. Los datos del año anterior, de 2011, decían que aún era el cáncer de mama, ahora ya es el cáncer de pulmón, que ha evolucionado la epidemia tabáquica entre las mujeres, y seguido de las muertes causadas en cáncer de mama y las muertes causadas por el cáncer colorectal. Lo cual estamos viendo que el cáncer colorectal pues, supone un importante problema, tanto en hombres para mujeres, porque provoca muchos casos y también mucha mortalidad. El cáncer de mama sabemos que es un problema de salud importante. Aquí vemos que causa una buena cantidad de muertes en los países desarrollados. Ha mejorado mucho también su supervivencia. Sabemos que hay unos factores de riesgo. No me voy a parar en ellos porque igual el doctor López nos habla después de ellos. Hay una serie de factores de riesgo que son modificables, otros no lo son, pero se conocen relativamente bien. Para el cáncer de pulmón sí que me gustaría destacar que es el más mortífero en varones y mujeres en el mundo desarrollado, como he dicho, y un dato que a mí me parece muy importante y que siempre digo, y es que la mortalidad por cáncer de pulmón en Estados Unidos superó a la mortalidad por cáncer de mama en mujeres en el año 1987, hace casi 30 años, lo cual nos está indicando de lo que va a pasar aquí y que las tendencias de cáncer de pulmón nos dicen que progresivamente la incidencia de esta enfermedad está progresando en mujeres y vamos a repetir, por desgracia, si no actuamos el patrón que ha ocurrido con el cáncer pulmonar en ese país. Sabemos que para el cáncer de pulmón hay una serie de factores de riesgo intrínsecos, no podemos modificarlos, sexo, edad, sustentabilidad genética, antecedentes familiares de cáncer, enfermedades respiratorias previas y también factores extrínsecos son los cuales nosotros podemos actuar. El más importante, sin lugar a dudas, es el tabaco y el segundo factor de riesgo del cáncer de pulmón es la exposición a radón residencial, el primer factor de riesgo del cáncer de pulmón en sujetos nunca fumadores. Me gustaría también poner la comparación del riesgo de cáncer de pulmón a lo largo de la vida en sujetos nunca fumadores, que es del 0,2 al 1,4%, es un riesgo muy bajo, y si lo comparamos con el riesgo de cáncer de pulmón en un gran fumador, vemos que este riesgo es del 18,5 al 24,4%. Es decir, podemos decir que el riesgo de cáncer pulmonar en un gran fumador, uno de cada 4 grandes fumadores va a desarrollar cáncer pulmonar. Desde luego, estas personas tienen una gran cantidad de posibilidades de desarrollar esta enfermedad si no abandonan el consumo de tabaco. Y también grandes estudios epidemiológicos se pueden ver en estas gráficas realizados en el Reino Unido, en Estados Unidos, tanto en hombres como en mujeres. Lo que nos vienen a indicar por término medio es que una persona fumadora frente a una persona que no haya fumado nunca, por término medio va a perder 10 años de vida, lo cual es muy importante y nos indica los beneficios de no fumar o de abandonar el consumo de hábito del tabaco lo más rápido posible. El cáncer colorectal, como comentaba antes, pues es el tercer cáncer más frecuente en hombres, es el segundo en mujeres y también tiene una serie de factores de riesgo: mantener un peso adecuado, ser físicamente activo, reducir el consumo de carnes rojas y carnes procesadas. Ahora entraremos en esto con más detalle. Reducir el consumo de alcohol, también no fumar, van a descender el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Aquí vemos, según datos del Eurocare 5 que se publicaron en Lancet Oncology en el año pasado, la supervivencia para los diferentes tipos de cáncer. Vemos que hoy por hoy la supervivencia a 5 años del cáncer de mama es bastante buena, del 83%, en España yo creo que es un poquito superior. Para el cáncer colorectal a 5 años es del 57% y para el cáncer pulmonar tiene de las peores supervivencias a 5 años, pues del 13%. Aquí vemos la carga de enfermedad en cuanto a mortalidad en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2013. Vemos que las muertes por cáncer son la primera causa de muerte en niños de 5 a 9 años y también la primera causa de muerte en el tramo de edad comprendido entre los 40 y los 80 años. Es decir, más de la mitad de las personas que mueren entre 40 y 80 años lo hacen por algún tipo de cáncer, lo cual de nuevo nos señala que es un problema de primera magnitud. Si nos vamos al número de muertes por tumores en el año 2013, vemos que el 28% de todas las muertes fueron debidas a tumores, 111.000 muertes en ese año. Y si vamos diferenciando estas muertes por causas específicas de muerte, tanto en hombres como en mujeres, lo que vemos es que el cáncer pulmonar en el año 2013 causó
cerca de 22.000 muertes en nuestro país, 17.000 muertes en hombres, unas 4.000 en mujeres. A continuación viene el cáncer de colon con unas 12.000 muertes. Vemos que hay unas 7.000 muertes en hombres y unas 5.000 en mujeres, lo cual más o menos a grandes rasgos nos está indicando que la incidencia es ligeramente superior en hombres que en mujeres. Y vemos la mortalidad por cáncer de mama también para el año 2013, que produjo 6.500 muertes, casi todas ocurridas en mujeres. Aquí vemos los patrones de incidencia de cáncer colorectal a nivel europeo y también con los datos españoles. En varones, los datos españoles son el gráfico, la línea gris. Vemos que en los últimos años pues, ha habido un aumento más o menos constante en la incidencia de cáncer colorectal, parecido a algún otro país, como por ejemplo Eslovaquia, mientras que en otros países se observa que el aumento pues, es mucho más tenue. Si nos fijamos en la evaluación de la incidencia de cáncer colorectal en los últimos años, vemos también que en las mujeres ha aumentado esta incidencia, mientras que en otros países europeos esta incidencia es más o menos estable. Cuando nos centramos en la mortalidad, tanto en hombres como en mujeres, pues vemos que la mortalidad también en los últimos años, según datos del IARC, pues ha aumentado en nuestro país. Y esto sí que es un poco llamativo porque vemos que en otros países se observa un descenso en la mortalidad por cáncer colorectal y en mujeres vemos que la mortalidad por cáncer colorectal sigue una tendencia más o menos estable, mientras que en otros países se observa también un ligero descenso en la tendencia en la mortalidad por cáncer colorectal en mujeres. Voy a entrar ahora un poco en la cronología de lo que sabemos acerca de la evidencia científica entre el consumo de carnes procesadas y riesgo de cáncer colorectal. Uno de los estudios más importantes, yo no voy a nombrar todos los estudios, solo voy a nombrar pues 4 o 5 de los que han sido más relevantes, y el primero de ellos pues fue fruto de la Corte EPIC. La Corte EPIC es un estudio europeo que incluye actualmente más de 500.000 de personas, cuyo objetivo principal es conocer los objetivos o la relación entre la dieta, todos los elementos de la dieta y diferentes tipos de cáncer. Este estudio primero se publicó en el año 2005. Este estudio incluía unos 478.000 participantes con un seguimiento de 5 años, no es un seguimiento muy elevado. Sí que incluía un número significativo de casos de cáncer colorectal, y lo que observó este primer estudio fue que había un riesgo más elevado de cáncer colorectal para aquellos que consumían carnes rojas y procesadas. Un riesgo de 1,55. Cuando hablamos en epidemiología de riesgo, todos los riesgos que superan el 1 se entiende que es un riesgo. Por debajo del 1 entendemos que es un factor protector. Cuanto más se aleja ese riesgo del 1, digamos que hacia el infinito, estamos hablando de un riesgo superior. En este caso, nos están indicando que ese riesgo existe, no es muy alto, es de 1,55, se puede entender como un 55%, pero sí que nos indican que existe esa asociación. El riesgo para carnes rojas observado en ese estudio era de 1,49 por cada 100 gramos día consumido de carnes rojas. Un dato muy interesante de este estudio es cuando nos ofrece la comparación en cuanto al riesgo absoluto de desarrollar cáncer colorectal para una persona de 50 años después de 10 años de seguimiento, y lo que observamos es que aquellos sujetos que consumen más carnes rojas tienen un riesgo del 1,71% de desarrollar cáncer colorectal frente a un riesgo del 1,28% para los sujetos que consumen menos carnes rojas. Lo que vemos es que la diferencia entre ambos riesgos es pequeña, lo cual indica riesgo, pero un riesgo bajo. En el año 2007 se publica un informe muy relevante porque revisa toda la evidencia científica de una institución internacional que se llama el World Cancer Research Fund, que también está en colaboración con el American Institute for Cancer Research, y lo que hace es juzgar toda la evidencia científica publicada hasta ese momento. Una de las conclusiones del informe es que la dieta tiene un papel en el riesgo de cáncer colorectal y nos dice que existe riesgo convincente para para un descenso en el riesgo de cáncer colorectal con la actividad física. Se realiza actividad física, desciende el riesgo de cáncer colorectal. Estamos hablando del año 2007. Y que aumenta el riesgo de cáncer colorectal de manera convincente las carnes rojas, las carnes procesadas, el consumo de bebidas alcohólicas en hombres, la grasa corporal, la grasa abdominal y también la estatura alcanzada por esas personas.
Para las carnes rojas, concretamente, después de revisar 16 estudios de cohortes son estudios que tienen seguimiento, y 71 estudios de casos y controles, otro tipo de estudios con un diseño epidemiológico diferente, dice que prácticamente todas estas investigaciones observan más riesgo a más cantidad de carnes rojas consumidas. Hace un propio metaanálisis este estudio que observa que hay un aumento del 43% del riesgo de cáncer colorectal por cada día de ingesta de carnes rojas y un aumento del riesgo del 15% por cada 50 gramos consumidos. Dice que puede haber mala clasificación en algunos casos, que se pueden haber clasificado como carnes rojas, algunas carnes procesadas. Nos habla también de los mecanismos por los cuales estas carnes podrían aumentar el riesgo de cáncer colorectal. Y para las carnes procesadas, este estudio, esta síntesis de evidencia científica, pues localiza, incluye 14 estudios de cohortes, 44 estudios de casos y controles, y dice también que prácticamente todas las investigaciones encuentran más riesgo de cáncer colorectal para el consumo de carnes procesadas. También hace un metaanálisis, es decir, una síntesis cuantitativa de todos esos estudios para dar un valor único, que dice que hay un 21% de incremento en el riesgo de cáncer colorectal por cada 50 gramos diarios de consumo de carnes procesadas. También establece toda una serie de mecanismos por los cuales se producía este aumento de riesgo. En el año 2009, procedente también de este estudio EPIC, como comentaba antes, se ha realizado en diferentes países europeos, diferentes centros. En este caso, estos resultados corresponden a la cohorte EPIC, los sujetos EPIC de Oxford, en el Reino Unido. Es un estudio muy interesante porque se hace en vegetarianos. Tiene un resultado además muy llamativo. Incluye más de 63.000 personas con un seguimiento de 10 años, 290 casos de cáncer colorectal, no es un número muy elevado, y lo que encuentra es que el riesgo de cáncer colorectal pues, es más elevado en vegetarianos que en no vegetarianos, con un riesgo para los vegetarianos de cáncer colorectal que es de casi el 50% respecto a los no vegetarianos. Para otros tumores encuentran que no hay diferencias en el riesgo de esos otros tumores entre vegetarianos y no vegetarianos. Cuando uno va a buscar por qué estos autores justifican haber llegado a esta conclusión, lo que dicen es que puede ser casualidad o que a lo mejor no han tenido en cuenta otros elementos de la dieta que pudiesen confundir o distorsionar este resultado. En el año 2011 se ha publicado un metaanálisis en una revista que se llama PLOS ONE que incluye 28 estudios de cohortes. Es un metaanálisis, un estudio muy importante, muy relevante, porque lo que dice es que se asocia el consumo de carne roja y procesada con el riesgo de cáncer colorectal con un exceso de riesgo del 22% para aquellas personas que consumen más carnes rojas y procesadas frente a aquellas personas que consumen menos carnes rojas y procesadas. También dice este metaanálisis que hay una relación lineal del riesgo de cáncer colorectal por cada 100 gramos consumidos al día de este tipo de carnes rojas y procesadas. Es decir, por cada 100 gramos día de consumo aumentaría el riesgo de cáncer colorectal un 14%. Es un resultado estadísticamente significativo. Dicen también que el riesgo aumenta linealmente hasta llegar a una especie de umbral a partir del cual el riesgo de cáncer colorectal atribuido al consumo de carnes rojas pues ya no aumentaría más. Un dato que a mí me parece interesante es que cuando uno en este metaanálisis se diferencian los resultados de los estudios que analizaron el riesgo de cáncer de colon frente al riesgo de cáncer rectal, lo que se observa, se ve en el círculo rojo, es que parece que el riesgo es más elevado para el cáncer de colon comparado frente al riesgo de cáncer rectal. Esto se ve porque esos cuadrados que ven ustedes están más lejos de esa línea vertical, que es el 1, lo cual indica que parece que hay más riesgo para el cáncer de colon respecto al riesgo de cáncer rectal. En el año 2011, esta institución, World Cancer Research Fund, vuelve a revisar la evidencia científica y actualizar la información disponible sobre el consumo de carnes rojas y carnes procesadas y el riesgo de cáncer colorectal. Se ve en el cuadrado, en el rectángulo rojo que aparece en el centro de la imagen, donde de nuevo dicen que existe riesgo convincente para un aumento del riesgo de cáncer colorectal para el consumo de carnes rojas y carnes procesadas. De manera interesante se ve que este riesgo convincente solo existe para carnes rojas y procesadas para el cáncer colorectal. Si se observan, en esa línea pues aparecen aquí
toda una serie de cánceres donde nos observa que haya mayores aumentos en su riesgo para el consumo de estos alimentos, con lo cual nos está hablando de una especificidad que solo ocurre para estos tipos de tumores. En el año 2014, en octubre, se publica una actualización del Código Europeo contra el Cáncer, también por la propia IARC, que incluye en el punto 5, tener una dieta saludable, y dentro de esta dieta saludable ya se indica que se debe evitar el consumo de carnes procesadas y limitar el consumo de carnes rojas y comidas elevadas en sal. La versión anterior de este Código Europeo contra el Cáncer indicaba, que se publicaba en 2003, que había que limitar el consumo de grasas de origen animal. No puedo evitar nombrar que en el punto 9 indican también por primera vez que hay que averiguar si uno está expuesto a concentraciones elevadas de radón en su domicilio. Otros puntos que indica el Código Europeo contra el Cáncer es que las mujeres pues deben, si es posible, realizar lactancia materna, participar en programas de cribado, etc. En el año 2015, en agosto, se publica este estudio, un estudio norteamericano, el estudio EPIC es europeo, que es el estudio de una conjunción de dos estudios, el estudio de las enfermeras norteamericanas y el estudio de profesionales sanitarias. Este estudio no se ha incluido en la síntesis de evidencia científica que ha publicado el IARC. Tiene también unos resultados que me parecen muy relevantes porque, en primer lugar, tiene un seguimiento muy elevado y sabemos que el seguimiento a la hora de analizar la inducción de cualquier tipo de cáncer es importante. Cuanto más seguimiento tenga un estudio, pues de más calidad es, en este caso 20 años de seguimiento, más de 1.300 participantes. Sabemos también que al aumentar el seguimiento, pues aumenta el número de casos de cáncer, porque el riesgo de cáncer aumenta con el seguimiento y por tanto también con la edad, 2.700 casos de cáncer colorectal. Lo que encuentran es que hay una asociación entre el consumo de carnes procesadas con el riesgo de cáncer colorectal, 1,15 por consumo diario, riesgo significativo. Para el cáncer de colon distal aumenta el riesgo ligeramente, 1,36. Y las carnes rojas no procesadas, es decir, la carne roja natural, pues en este estudio no encuentra asociación. Es más, encuentra cierto efecto protector. No se sabe muy bien cuáles pueden ser las causas, pero los autores lo que dicen es que existe poca evidencia de que las carnes rojas no procesadas aumenten el riesgo de cáncer colorectal, pero sí mantienen la asociación entre el consumo de carnes procesadas y el riesgo de cáncer colorectal. Sale publicado el informe de la OMS y ARC, informes rigurosos, hechos por expertos que trabajan en el tema desde hace años, que viene a decir que las carnes rojas son un probable carcinógeno para cáncer colorectal, que hay también una asociación positiva para cáncer de páncreas y cáncer de próstata. Para las carnes procesadas concluyen que son carcinógenos para humanos, para el cáncer colorectal, que existe una asociación positiva para el cáncer de estómago y esto es un poco lo que hay. Ahora dos pinceladas acerca de la calidad de estos estudios, de todos estos estudios que hemos ido viendo hasta ahora. Son estudios de miles, decenas de miles de participantes. Esto lo que nos está diciendo es la calidad de la evidencia científica sobre la que se están tomando cierto tipo de decisiones es buena, ¿vale? Esto no existe cuando hablamos de asociaciones causales en otro tipo de neoplasias o para otro tipo de factores de riesgo. Por otro lado, son estudios prospectivos. Son estudios, quiere decir esto, que van de atrás hacia adelante en el tiempo. Significa que se incluyen los participantes en un momento dado y esos participantes son seguidos un número de años, valorando cambios, midiendo su exposición, si esas exposiciones han variado, no han variado, y esto le da más calidad a esas investigaciones. Tenemos un periodo de seguimiento bastante elevado, razonable, lo cual también le va a dar más calidad. Utilizan estas investigaciones cuestionarios validados. Esto también es muy importante porque a la hora de medir la dieta es algo muy complejo de medir, es tremendamente complicado porque estamos valorando el efecto conjunto de un montón de nutrientes, alimentos, unos pueden aumentar el riesgo, otros pueden reducirlo. Incluso el mismo alimento puede significar riesgo o efecto protector dependiendo del modo de cocinado, con lo cual valorar esto es tremendamente difícil
esos autores han utilizado cuestionarios validados, que significa que esos cuestionarios, en teoría, miden aquello que se quiere medir y lo miden bien, con lo cual esto es una ventaja. Y, por otra parte, son estudios que han tratado, en la medida de lo posible, de tener en cuenta en sus resultados el efecto de otras variables que pueden también influir en el resultado. Por ejemplo, como comentaba antes, en el riesgo de cáncer colorectal están dando el efecto de carnes rojas o carnes procesadas teniendo en cuenta el sexo, la edad de los participantes, si fuman o no fuman, si hacen actividad física o no la hacen, si consumen alcohol o no lo consumen, etc. Y esto también da más calidad a los resultados. Y otro aspecto también importante es que nos da resultados consistentes entre distintos estudios, lo cual también nos habla de un mayor poder de causalidad con la evidencia científica que nosotros disponemos. También en el año 2014, y he puesto este estudio porque me parece muy interesante el mensaje que se puede obtener de esta investigación, un estudio también procedente de la Corte EPIC. En este caso, este estudio publicado en BMC Medicine con 347.000 participantes, más de 3.700 casos incidentes, con un seguimiento de 12 años, lo que nos indica, o primero lo que hacía era clasificar el estilo de vida de estas personas y le daba puntos. Este estudio lo que decía era, oye, si tienes sobrepeso u obesidad, tienes un punto y si no lo tienes, tienes 0 puntos. Actividad física, no la tienes, 0 puntos. La tienes, 1 punto. Fumas, 0 puntos. No fumas, 1 punto. Bueno, al revés. Consumo de alcohol, no fumas, no bebes, peor puntuación, bebes, mejor puntuación, y calidad de la dieta de calidad, pues a mayor puntuación, y dieta de no calidad, peor puntuación. Es decir, nos está haciendo una escala de el estilo de vida y ahora la va a confrontar con el riesgo de cáncer colorectal. Lo que vemos es que en esta escala uno de sus puntos es calidad de la dieta y aquí precisamente se incluye el consumo de carnes rojas y procesadas. Lo que concluyen estos autores en este estudio es que hay una relación dosis-respuesta en el sentido de que cuantos más estilos de vida saludables se vayan acumulando, más desciende el riesgo de cáncer colorectal. En la línea, por ejemplo, se ve que aquellas personas que tienen 3 de estos estilos de vida saludables tienen un riesgo de cáncer colorectal de 0,79. Protector, porque está por debajo del 1, con lo cual tenemos menos riesgo de cáncer colorectal. Y vemos que si tenemos hasta 5 de estos factores, vemos que el riesgo es de 0,63, con lo cual pues podemos decir que tener 3 o más de estos estilos de vida saludables ya compensaría el posible riesgo atribuido al consumo de carnes rojas o procesadas. Para concluir, el consumo de carne roja aumenta el riesgo de cáncer colorectal, esto es así, aunque hemos visto que el riesgo es poco. El consumo de carnes procesadas aumenta también el riesgo de cáncer colorectal. Esta evidencia científica proviene de estudios muy rigurosos, se basan además en la literatura disponible. Sí que es cierto que los riesgos observados para ambos tipos de carne son bajos, los comparamos con otro. Tener un estilo de vida saludable puede compensar o atenuar el riesgo debido al consumo de estos alimentos. Y finalmente, que las carnes rojas y procesadas deberían de consumirse con moderación, tal y como recomiendan los expertos. Y si me permite el profesor Carracedo un comentario para la reflexión cuando hablamos de riesgos. Riesgos, como dijo el ponente anterior, hay que manejarlos con cautela. Sabemos que el riesgo debido al consumo de tabaco es tremendamente elevado, pero también es verdad que el humo ambiental de tabaco es carcinógeno humano declarado por la OMS. Y el efecto del humo ambiental de tabaco, por ejemplo, sobre el cáncer de pulmón es de 1,35. 1,35. Muy parecido, ligeramente superior al efecto que estamos observando para el consumo de carnes procesadas. Con lo cual, podremos establecer a lo mejor un debate sobre esto, porque existen leyes que protegen frente al humo ambiental de tabaco. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Ya tienes cargada, Rafa. Tienes la presentación. Bueno, pues es mi placer también presentaros al doctor Rafael López. Bueno, es oncólogo, es el director del Servicio de Oncología de nuestro hospital, él también tiene actividades académicas, dirige todo el área de oncología de nuestro hospital y la verdad que es la persona nuestra de referencia en cáncer. Tiene cientos de publicaciones en cáncer, está haciendo una labor muy, muy activa, muchísimos ensayos clínicos, ha iniciado nuevas líneas de investigación como biopsia líquida y es nuestra referencia en este ámbito. Por eso, para mí pues es un honor muy grande que haya aceptado el venir hoy aquí con nosotros y nos va a hablar pues, de cáncer, de los factores de riesgo de cáncer en general, que yo creo que va a ser una charla muy complementaria con la charla de Alberto. Gracias, Rafa, por venir. Moitas grazas. É un amigo, entón non lle facer moito causo. Yo tengo un conflito de interés. Cuando era pequeño, el primer regalo que tuve de mi abuelo fue una vaca. Yo soy de un pueblo de Galicia, entonces ya hay que tomar en cuenta que si vamos a hablar de carne, tengo un cierto amor por las vacas. Estamos en un mundo donde hay una oscuridad muy grande, hablando de los riesgos del cáncer. Y casi podíamos terminar la charla mía con esta diapositiva, ¿no? Que se suma o refuerza lo que se ha dicho en lo anterior. Estos datos son todos datos recientes del último informe de la Asociación Americana contra el Cáncer, están todos referenciados y evidentemente no se pueden referenciar aquí en esto. El tabaco es el gran causante de cáncer en el mundo y es el factor que ensombrece todo lo demás. El segundo es el sobrepeso, el tercero los patógenos, el cuarto es desconocido y la dieta está aquí abajo. Prácticamente el doble que la polución y que otros factores. ¿Alguien en la sala fuma? Puede levantar la mano sin... Bueno, pues los que fuméis podéis hacer todos los pecados cuando salgáis, podéis hacer todos los pecados y comer toda la carne preparada o roja, porque va a ser lo mismo. Así de claro. Muy buena idea de esa rapaza que era esta charla. Un refuerzo positivo evidente. Otro factor que no podemos ser ajenos, y voy a hacer política, es el cáncer y el Producto Interior Bruto, el cáncer y la riqueza, los hábitos y la riqueza. Estamos afortunadamente en el segundo país del mundo en cuanto a esperanza de vida, después de Japón. Somos más o menos por las encuestas estas o los rankings estos mundiales, el 12º, el 13º país del mundo en cuanto a riqueza, por encima de países como Noruega, como Dinamarca, como Venezuela, que no es de extrañar. Las previsiones son optimistas porque en uno de los informes más famosos que hay para el año 2050 simplemente vamos a descender un punto. Turquía nos va a pasar en ese ranking que tenemos, o sea que en cuanto a riqueza estamos bien. ¿Y por qué esto de la riqueza? Porque la riqueza va muy pareja a la supervivencia en cáncer. Esto es una publicación reciente de este mes que ya venían amenazando desde hace tiempo unos excelentes epidemiólogos de Bruselas, de Bélgica, donde se ve claramente algo que por otra parte es lógico, ¿no? La supervivencia en cáncer va muy parejo al nivel económico de los países. Y no somos el primer país del mundo en cuanto a supervivencia al cáncer.
Somos un país que nos corresponde por nuestra riqueza, pues el 12, el 14, depende un poco, pero estamos ahí donde se supone que debemos estar también por el dinero. Afortunadamente, en todos los países, al menos de Europa, tanto en Europa del norte, que son los que mejores tasas tienen, como los de Europa del este, que son los que peor tasa tienen, nosotros andamos por aquí, en la parte de abajo. Todos los países, como venía diciendo, están incrementando la supervivencia a lo largo de estos años, y esto es la buena noticia. Como la mayoría de los datos míos están referenciados a América y algunos a Europa, porque en España tenemos un problema de que no reconocemos que no tenemos datos absolutamente fiables. Los datos españoles son muy deficitarios, por lo menos en los que yo manejo. Pero también no reconocemos déficits importantes o problemas importantes que podemos tener. Y estos son las disparidades, las inequidades que decimos en nuestro país que existen en el tema este del cáncer. Y también nosotros, aunque no lo reconozcamos, porque existen inequidades por la raza, que no es un problema nuestro, pero sí por el nivel económico, por el lugar de residencia, por diferentes grupos sociales como marginales, como mayores, como homosexuales, etcétera, etcétera, que están peor o menos tratados en Estados Unidos y también están menos tratados en nuestro país. Perdón. Y claro, nosotros no tenemos un presidente que salga anunciando en una rueda de prensa multitudinaria que América se suma y lanza la medicina de precisión. La iniciativa de la medicina de precisión es la esperanza que tenemos muchos médicos, sobre todo los médicos que trabajamos en enfermedades crónicas, como es el cáncer, como es la diabetes y como hay otras muchas. La medicina del siglo XXI no es la medicina de las infecciones o la medicina de las enfermedades agudas, es la medicina de las enfermedades crónicas, que es muy difícil de llevar. Perdón, me saltó para atrás. ¿Y por qué lo hace Obama? Lo hace Obama porque sus votantes, el problema más importante que tienen es el cáncer. Mucho más que el Alzheimer, que es el segundo, duplica el Alzheimer y casi triplica las enfermedades del corazón y la diabetes. O sea, el cáncer es el problema más importante para los americanos. Hace años hubo una encuesta en España que vino a decir una cosa muy parecida, solo se hizo una vez, porque además entró en contradicción con los sanitarios, que los sanitarios, para la población general, el cáncer era la enfermedad más preocupante y los sanitarios no era la enfermedad más preocupante, que eran las enfermedades del corazón. Y ya se ha dicho aquí, 1 de cada 4 muertes en Estados Unidos, y Estados Unidos tiene menor mortalidad por cáncer que los países de Europa y que incluso nosotros, va a ser por cáncer. Y en todo el mundo, 1 de cada 7. Y además, creciendo en los países desarrollados y creciendo en los países en desarrollo, que evidentemente, como son los que más crecen, es donde mayor va a estar el incremento de incidencia y de mortalidad. Y hablamos de millones de ciudadanos. Para solucionar esto, no queda más remedio que investigar. Y la investigación se hace hoy en día en redes con muchos agentes, desde los pacientes y los supervivientes, que también hemos visto que colaboran a la investigación, los médicos y los investigadores, hasta los políticos, hasta los pagadores o los financieros que tienen que investigar cómo se va a financiar todo esto también, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Y vuelvo a repetir, en teoría el 50% de todos los tumores se podría prever, se podría evitar. La gran mayoría por el tabaco.
Si yo ahora mismo preguntara a cualquiera de ustedes, siendo político, ¿dónde invertiría el dinero en prevención? ¿Alguien lo invertiría aquí? Evidentemente no. Todo el mundo incluiría aquí, en el tabaco y en el sobrepeso. Y estos son los datos para echar a temblar del tabaco. 1 de cada 5 muertes, 1 de cada 5 muertes son por culpa del tabaco. Y quiero resaltar quizá aquí el último dato que mi compañero lo ha recalcado. En Estados Unidos, en los últimos 20 años, han muerto 250.000 personas por el humo del tabaco, nunca habiendo fumado, por el humo del tabaco, que todos estamos tragando todos los días, incluyendo los sanitarios que entramos por las puertas de los centros llenas de tabaco, llenas de humo de tabaco. Afortunadamente, y esto nos lleva mucha delantera, en Estados Unidos la campaña que empezó a principios de los 90 ha conseguido bajar del 42% de varones fumadores, de adultos fumadores, a 18%. En las mujeres está empezando a bajar en Estados Unidos. En España es un problema gordo porque todavía está aumentando, de forma incomprensible, pero está aumentando el número de mujeres fumadoras. Eso lleva consigo que ya el cáncer de pulmón en España, en mujeres, es la primera causa de muerte y todavía se va a incrementar más. No voy a hablar mucho sobre el e-cigarro, el cigarro electrónico, que es un problema que no sabemos manejar, que es una moda en los estudiantes americanos y también en los nuestros, aunque menos, porque es un sistema que está sin estudiar. Hay tantos componentes, no tiene ningún tipo de regulación. Vamos, a mí no se me ocurre intentar fumar el neumático de un coche. Claro, es un utensilio que la gente se lo está metiendo en los pulmones y puede ser bueno o puede ser malo, pero no sabemos porque son muchas sustancias. Entonces tienen una estrategia de muchas casas, muchas nicotinas de diferentes formas, con diferentes aditivos y que no se puede emitir un juicio. Pero lo que sí se sabe es que no parece bueno. Y sí es seguro que no es bueno para dejar de fumar, que debería ser el primer objetivo. Segundo, el peso. En Estados Unidos, en el mundo, 500.000 de causas de cáncer se podrían evitar por el sobrepeso. Y es muy fácil el sobrepeso. Hoy en día el índice de masa corporal se puede bajar en internet todo el mundo y si no nos podemos observar. Yo, por ejemplo, tengo sobrepeso. Mi índice de masa corporal es un 27,5 porque lo he hecho hace un rato antes de venir. O sea que quiero decir que, ojo, esto es muy fácil de ver, es pesarse. Y hay una gran contradicción o unas grandes diferencias en los países del mundo. Todos sabemos que los americanos, donde comen los botes esos de palomitas y los helados gigantes y los chuletones gigantes, son los más obesos. Pero bueno, México, que les está copiando, está muy cerca. Y hay países, precisamente el país de mayor longevidad, que es Japón, y Corea, están mucho más delgados y con un equilibrio en el peso. Y no lo tiene que replantear. Y todos sabemos, si yo pregunto a cada uno de ustedes ahora mismo cuál es el buen hacer en prevenir, todos sabemos que, no voy a nombrar el tabaco porque eso ya no se debería ni nombrar, es el sobrepeso, hacer ejercicio. ¿Alguien hizo ejercicio hoy, media hora de ejercicio? ¿A qué? Muy pocos. 2, 3, muchos. Sí, señor. Evitar las bebidas, las carnes y preparadas, tomar fruta y verduras, se necesitan 5 o mejor 7 raciones de frutas y verduras en nuestra dieta,
que sí que es una de las cuestiones. Y vamos a evitar, además del cáncer, el sobrepeso y todo eso, limitar el alcohol, o sea, todas estas cosas. Y lo que es preocupante, y que después nos hablarán de ellos, es que 42 millones de niños de menos de 5 años están con sobrepeso u obesos. Y esto sí que es peligroso para las generaciones futuras. Y esto lo tenemos que vigilar especialmente. Quizá lo deberíamos vigilar nosotros en nuestra casa. La tercera es la estúpida, y permítame decirlo así, costumbre de ponerse morenos. En esas máquinas terroríficas que casi había que asimilar no con la navaja que nos explicaban, sino con la bomba de Hiroshima, o algo así, ¿no? Porque estas máquinas de tortura son auténticas torturas, ¿no? Y que es muy fácil de solucionar. Y si la sociedad empieza a tener un poco de sentido común y explicar las cosas, y, hombre, por Dios, que hay muchas formas de estar guapo que no estar carbonizado, ¿no? Ya, la cuarta ya se ha visto, son las enfermedades infecciosas. Hay algunas que podemos mejorar de alguna forma, como son todas las que tienen que ver con el HPV, con los tumores cervicales, anales y vulvares, etcétera, y del área de cabeza y cuello también, u otros que son más difíciles, de otros órganos, otros tumores que son más difíciles de encontrar. Pero hay agentes, el mensaje es que hay algunos agentes infecciosos, y hemos visto antes algunos agentes infecciosos que colaboran a esto del cáncer. Perdón. Como curiosidad, y dentro de las campañas mundiales, el país que más vacunas hace contra el HPV es Ruanda, porque el gobierno de allí negoció de una forma eficiente con los laboratorios e hizo una campaña masiva, porque era un gran problema de salud pública en un país africano, ¿no? Y como veis, ha superado incluso a países tan concienciados y que todos tenemos en el altar, como es Australia. La campaña de vacunación de Ruanda yo creo que es para darles un gran premio a nivel mundial, que nos superan a los países que nos llamamos desarrollados en mucho. Y eso es por inteligencia política y social, y que los políticos en ese momento han sabido apreciar cuáles eran realmente las ventajas de nuestros descendientes. Y finalmente, ya se ha comentado, la polución del aire, que poco podemos decir, que es mala, que hay que luchar con ella, pero ahí está, y parece ser que cada vez somos más favorables a utilizar coches incluso con mayor contaminación de la que vienen diciendo. Cambiando de tercio, hay otra medida contra el cáncer, que es las campañas de screening o las campañas de cribado. El cribado tiene sus riesgos y tiene sus beneficios. Evidentemente, estas campañas, que son muy caras porque van a toda la población, intentan diagnosticar el tumor en un estadio inicial para poder curarlo más fácilmente. El gran impacto que esperamos es en supervivencia global, pero pueden tener problemas de sobrediagnóstico o infradiagnóstico incluso, y todas las comorbilidades que van asociadas a cualquier acto médico, ¿no? El más importante numéricamente es el cáncer de mama, que de vez en cuando está cuestionado, pero todavía hoy en día hay que recomendarlo, sí, en mujeres de más de 50 años, y aunque no se sabe la edad límite, que aquí tenemos puesto en 75 años y que parece razonable. El cáncer de cervix, que es un problema fundamentalmente en los países en desarrollo, aquí está funcionando bien de una forma absolutamente anárquica.
no hay una campaña institucional. Hay mujeres que se hacen más veces la citología famosa y otras no se hacen, pero realmente tampoco es un gran problema de salud, pero sí sería una oportunidad para ordenarlo de alguna forma, sobre todo estas campañas tan costosas y que crean tantos problemas. El cáncer de colon, que parece ser o es un objetivo importante, todavía no lo tenemos organizado. Llevamos 10 años en España intentando hacer una campaña institucional que tiene un beneficio claro en cuanto a supervivencia, pero no somos capaces de arrancarlo por diferentes problemas que no son foro aquí. Y finalmente, en Europa todavía no se ha reconocido, ya he dicho que estas diapositivas son fundamentalmente americanas, el cáncer de pulmón en Estados Unidos ya se reconoce como uno de los posibles beneficios y está reconocido en las campañas americanas con escáneres TACS de baja radiación. Hay un tumor que aquí se sigue haciendo mucho, que se ha caído de todas las campañas de screening, que es el cáncer de próstata, precisamente por estos problemas que hay en sobrediagnóstico o en falta de impacto en supervivencia, que debería ser el objetivo final. Y finalmente, y la última medida preventiva o de riesgo, son los tumores hereditarios, que solo son entre un 5 y un 10% de todos los tumores. O sea, que el peso de la herencia, entendiendo herencia como la descendencia de padres a hijos, es solo en oncología, a día de hoy, entre un 5 y un 10, podemos poner el 7%. Donde sí, en los reconocidos es importante porque tenemos estrategias para evitar o disminuir el riesgo de desarrollar cáncer. Y ya más o menos todos sabemos lo que es el riesgo. Uno de los problemas que está apareciendo y que aparecerá y que es creciente es los supervivientes de cáncer, donde tienen, además de todos los problemas que tuvieron en su momento, tienen secuelas o tumores secundarios y otras enfermedades relacionadas con enfermedades óseas, el sistema nervioso central, estrés, cardiopatía, etcétera, etcétera, y que es un problema creciente en nuestras sociedades. Afortunadamente es un problema creciente. Pero con esto tenemos que el 50% de los tumores se pueden prevenir, pero el otro 50% todavía aproximadamente va a acabar con nosotros o con nuestros pacientes. Y esto es el 90% es por la enfermedad metastásica. Y esto es cuando la enfermedad sale del tumor primario, sale del pulmón, si es un cáncer de pulmón, y va al cerebro, al hígado, a los huesos, a otros órganos, causando la enfermedad. En esto hemos avanzado mucho y es un momento apasionante, quizá con la misma pasión que Obama puso o lanzó la medicina de precisión, teníamos que hablar hoy en día, ¿no? Porque estamos empezando a entender qué es esto del cáncer. Y el cáncer no es una enfermedad toda igual que va creciendo, sino que es una enfermedad muy compleja y empezamos a diseccionar cada uno de esos elementos, esas aristas que son diferentes y que interaccionan entre sí. Y que hay que verlo desde una globalidad y de un mundo muy complejo. Y afortunadamente, y vemos aquí que desde los primeros fármacos que teníamos contra el cáncer, que eran pocos, tóxicos y al parecer bastante simples, hoy en día donde ya empezamos a tener un conjunto de fármacos, muchos de ellos complejos, que empiezan a ser muy eficaces. Y esto solo se consigue, y vuelvo a insistir, con investigación. No podemos avanzar en la vida y en cáncer si no somos capaces de plantear investigación. Y es lo que hay que hacer a todos los niveles. Investigación clínica e investigación básica. Investigación clínica nos lleva hoy en día de tener de 5.000 o 10.000 productos, aproximadamente de 7.000 productos o ideas que tenemos, a solo 2, en el mejor de los casos, que tienen éxito. Y esto nos lleva un tiempo enorme, hablando de fármacos, de aproximadamente 10 años de media en el desarrollo, que es totalmente ineficiente. Y además,
cuesta 1.500 billones de euros el desarrollo de un solo fármaco. O sea que es muy caro y mucho tiempo y muy poco rentable también en ideas. Había que eliminar estas ideas, hacerlo mucho más rápido y que fuese mucho más barato para poder utilizarlo. Y estas son las fases de desarrollo clínico, que es la mitad del presupuesto y la mitad del tiempo que se tarda en hacer en sacar un fármaco al mercado. Son las 4 fases que no vamos a entrar aquí y afortunadamente están saliendo cada vez más fármacos, sobre todo más precisos, y esto es lo que pretende hacer en esta línea. Los últimos fármacos ya empiezan a conjugar bien con esto de la oncología de precisión, de la medicina de precisión, y tenemos la esperanza, porque como empecé diciendo, esto está muy ligado a la economía. Hoy en día la investigación en cáncer es la que se lleva el 60% de toda la investigación biomédica. Afortunadamente, cuando uno pone mucho dinero, y esto ya hace años que veníamos diciendo, cuando pone mucho dinero encima de la mesa para investigar con cáncer, se terminarán por conseguir los resultados. Si lo ponen otros en bombas atómicas, también terminará por conseguir buenas bombas atómicas. Y tenemos la esperanza de la medicina de precisión, que no es solo los genes de cualquier tipo o las enfermedades genéticas o la presentación de la enfermedad, sino que lleva también los estilos de vida, que son tan importantes. Porque hoy en día sabemos que el cáncer es una mezcla entre una alteración genética, generalmente inducida por tóxicos como es el tabaco o por la propia herencia y el ambiente. Y el ambiente estamos en pues el estilo de vida, el lugar, la dieta, etcétera, etcétera. Entrando en la mayoría de las veces algo que nos es difícil de entender, porque claro, cuando alguien tiene algo malo, le quiere echar la culpa, que es la casualidad. En las interacciones de las células, que son máquinas perfectas, computadoras casi perfectas, en algún momento se estropean, un circuito se altera y ahí es donde realmente empieza el cáncer. En una pequeña avería, en un circuito muy pequeñito de una célula que de repente, por casualidad, tiene todos los condicionantes favorables para que termine desarrollándose. Que se produce muy pocas veces, porque en este momento nosotros estamos produciendo varias mutaciones que no evolucionan. La mayoría de las veces no evolucionan. El sistema es tan importante. Y dentro del ambiente hoy tenemos que poner el Big Data, la información, que es el otro gran problema que tenemos para asimilar la ciencia, ¿no? El dato gordo, diríamos hoy. La cantidad de datos y cantidad de información, que es uno de los problemas de los que cuando estamos investigando hoy en día no somos capaces de tener todo esto. Y en resumen, y aquí tengo una imagen solo de uno de los fármacos nuevos en una paciente reciente de este verano, donde veis lo que tenía, el tumor que tenía aquí en la clavícula, que con un fármaco que lo que hace es evitar el engaño que producen las células tumorales a las células de defensa, o sea, lo que llamamos la moderna inmunoterapia, produce a la semana. A la semana de administrar el fármaco, el tumor se estaba necrosando. Si alguien no lo entiende, estaba muriendo, se estaba pudriendo. Y a los 20 días tenía una cicatriz, había desaparecido completamente. ¿Esto cómo se consigue? Pues se consigue con dinero, se consigue con mejoras en los sistemas regulatorios y en las iniciativas de la medicina de la precisión y se produce también cuando se consigue
cuando se consigue el soporte de toda la sociedad y el apoyo de toda la sociedad. Y con esto espero dar un poco de luz en esta oscuridad, en esta noche que tenemos, y muchas gracias por vuestra atención, por su atención. A discusión todo final. Rosalba, te presenta Rafael. Es un placer para mí el presentar a la profesora Aleix Trabazo, porque fue mi primera discípula y evidentemente ha superado con mucho a su primer profesor. Y su trabajo es extraordinario, dirige la unidad de nutrición pediátrica en el Hospital Clínico Universitario y tiene una proyección, por su sabiduría y por su competencia, en toda España y en muchos países de Europa, donde ha sido reconocida por su prestigio y por su capacidad de trabajo. Y además tiene otra virtud, que ingresa en el hospital a las 8 menos cuarto de la mañana y se marcha a las 8 de la noche. Y prácticamente sin descanso, muchas veces toma un bocadillo en vez de la comida del mediodía, porque tiene que atender más adecuadamente aún de lo que ella hace a sus niños, a los pacientes pediátricos, que son desde 1 año de edad hasta los 14 años de edad. Y que, por lo tanto, es una persona que cada vez tiene más acogida y más prestigio, y las familias, muchas veces ve uno a la madre y al padre, o a los dos y a su hija y a su hijo, ven que esa cercanía que tiene y esa manera de entender la medicina de calidad y la medicina humanitaria, pues la convierten en una persona muy querida y respetada. Y entonces, pues yo lo digo con mucho orgullo y porque no solo en el Hospital Clínico de Santiago, sino en varios hospitales de Europa donde ha trabajado, sus directores me comentaron lo mismo que yo estoy comentando ahora que hace en el Hospital Clínico Universitario. Está claro que es la presentación de mi maestro. Muchas gracias, profesor Tojo. Yo quiero agradecer al profesor Carracedo y al profesor Tojo el contar hoy conmigo aquí, al profesor Díaz Fierros, el poder estar en esta importante jornada. Y me toca, pues, la última ponencia de Os pecados da carne, ventaxas e problemas da dieta cárnica. Estuvemos falando de epidemioloxía do cancro e a carne, estuvemos falando de factores de risco, y yo voy a intentar hablar un poco de qué pasa con la dieta. ¿Qué pasa en el momento actual con la dieta occidental? Hemos sufrido importantes cambios en la alimentación, con un predominio de alimentos manufacturados, de alimentos ricos en proteínas, de alimentos ricos en grasas saturadas y, sobre todo, ácidos grasos trans, de omega 6, de sal, y estamos consumiendo unos alimentos muy pobres en otros productos, como son la fibra, como son los ácidos grasos omega 3, como son estos otros componentes de la dieta que se llaman componentes funcionales, que no son
los puramente nutrientes o no tienen las propiedades nutritivas que conocemos de los alimentos, pero que sí sabemos que tienen importantes funciones sobre la salud y el bienestar. Y parece que estos cambios importantes que han acontecido en los últimos 30, 40, 50 años sí que tienen que ver con las principales causas de morbilidad y de mortalidad en el momento actual, con las enfermedades degenerativas del adulto, entre ellas el cáncer, la enfermedad cardiovascular, causas hoy sobre todo de muerte. En este sentido podemos ver cómo la mortalidad cardiovascular en Europa, pues España es de las regiones con más baja riesgo cardiovascular, pero aún así sí que podemos ver diferencias entre las distintas comunidades españolas, siendo pues más alto en el Mediterráneo, en Extremadura y en Galicia. Cuando vemos la mortalidad cerebrovascular en hombres, también vemos que, así como el noroeste de España tiene cifras bajas de prevalencia de mortalidad cerebrovascular, sí que Andalucía y Extremadura presentan también cifras moderadas, y algo similar lo podemos presenciar cuando hablamos de la mortalidad cardiovascular en mujeres o de la enfermedad cerebrovascular en mujeres. Por tanto, España presenta cifras más bajas que el resto de Europa, pero en nuestro país tenemos también importantes diferencias en función de las comunidades autónomas. Por otra parte, hablaba el profesor López de la obesidad, que era el segundo factor de riesgo después del tabaco como causa de muerte. La obesidad es una epidemia global, está reconocida así por la Organización Mundial de la Salud, y es una epidemia global porque afecta a todos los países, porque afecta a todas las edades y porque es el nuevo síndrome mundial. Y desde el punto de vista pediátrico es el trastorno nutricional y metabólico más prevalente. En Europa, la prevalencia de obesidad tiene un gradiente norte-sur. Es más elevada en los países del sur de Europa y más baja en los países nórdicos. Por tanto, yo voy a hablar de dieta y de dieta como factor de riesgo de enfermedad, y tengo que decir que en un país como España o Italia o Grecia, en donde tenemos dieta mediterránea, tenemos en estos momentos las cifras más altas de prevalencia de obesidad infantil. De hecho, la Oficina para Europa de la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 3 niños en edad escolar tienen sobrepeso u obesidad. ¿Por qué es tan importante? Pues es importante por varios motivos. El primero, porque la obesidad tiene un tracking biológico a lo largo de la vida. Cuando un niño es obeso, como diríamos en Galicia, deixo estar porque si tengo unha voltiña, no es verdad. Esa grasa corporal, esa obesidad, supone un riesgo, supone una impronta metabólica que va a tener repercusión ya para el resto de su vida. Pero además, el niño obeso tiene más riesgo de obesidad ya en la edad pediátrica. Por tanto, cuando un niño es obeso, el riesgo de convertirse en adulto obeso, si esto se produce entre los 3 o 5 años de edad, es entre el 60 y el 70%. Y estas cifras alcanzan prácticamente el 95% si esto ocurre al final de la adolescencia, alrededor de los 17 y 18 años. ¿Qué pasa en España? Pues en España, la Agencia Española de Consumo, Nutrición y Alimentación del Ministerio de Sanidad en el año 2011 planteó un estudio en niños de 6 a 9 años y vio que España era uno de los países con más alta prevalencia de obesidad infantil. De tal manera que, como pueden ver, de obesidad infantil en el Aladino del año 11 se situaba entre el 17,6%, pero cuando hablábamos de sobrepeso y obesidad se situaba en un 31,4%. 2 años más tarde, la misma agencia realiza el Aladino 2013, en donde se ve que el 43% de los niños de 6 a 9 años, aplicando los percentiles o las curvas de referencias de la OMS, se sitúan en sobrepeso y obesidad. Por tanto, estamos hablando casi de 1 de cada 2 niños con exceso de peso. Sin embargo, aún así éramos optimistas cuando se presentaban estos datos, porque parecía
que si partíamos del estudio ONKID, que es un estudio que se realizó en toda España en el año 2000 y en donde hablábamos de cifras de alrededor del 30% de exceso de peso, parecía como si hubiésemos conseguido frenar la tendencia de crecimiento de la obesidad. El profesor López hablaba antes de Estados Unidos como el Fatland, como el país de la grasa, como el de la obesidad, pero yo quiero decir que en una publicación del JAMA del 2012, Livingstone, que es un estudioso de la obesidad en Estados Unidos, decía que desde el año 99 en este país se había estabilizado la prevalencia de obesidad en adultos en un 35% y en niños en un 17%. Solamente hacer hincapié de que estas cifras de las que hablaba Livingstone en el año 99, cuando decían que conseguían frenar la prevalencia, las estamos superando en estos momentos en la edad pediátrica en nuestro país. ¿Y qué pasa en Galicia? Pues yo no podía por menos que poner aquí pues los estudios del profesor Tojo, los estudios de mi maestro, que empezó ya a estudiar estos factores de riesgos nutricionales en Galicia en el año 79. Y desde el año 79 hasta el año 2001, si ponemos como ejemplo un niño de 10 años, vemos que el aumento de peso como media alcanzó los 7 kilos. Es cierto que hubo un secular trend de la talla. En Galicia aumentó de una manera muy importante la talla, pero el incremento de la media de talla es de alrededor de 4 kilos. Por tanto, el índice de masa corporal, que es un parámetro indicador indirecto de adiposidad, de grasa corporal, por tanto de obesidad, y que se calcula con el peso en kilos dividido por la talla en metros elevado al cuadrado, aumentó prácticamente 2 puntos. Por tanto, aumentó mucho más el peso que la talla y aumentó más la adiposidad. Otro dato que hay que destacar es que además de aumentar la adiposidad, como pueden ver, estas curvas son las curvas de percentiles. En naranja es el Galinut del año 79, en rojo del año 91, en azul del año 2001 y en verde del año 2006. Como pueden ver, todos los percentiles del 1 al 99 aumentaron progresivamente. Pero yo creo que debemos destacar que la mayor divergencia de estos percentiles se producen en los percentiles altos, a partir del percentil 75-85. Es decir, no solamente cada vez tenemos más obesos, sino que nuestros obesos tienen mucha más adiposidad y, por tanto, mucho más riesgo de obesidad. Y esto me recuerda, cada vez que pongo esta gráfica nuestra, me recuerda al Bogalusa, cuando empezaba a buscar en dónde estaba el punto de corte de riesgo de la hipercolesterolemia, estoy hablando de los años 90, y decían que el punto de riesgo empezaba en el percentil 75. Pues nosotros, este percentil 75 cada vez es más divergente y cada vez supone más riesgo de enfermedad. Y además ocurre algo más, cambia la composición corporal. Y cuando veis esta figura de una niña de 12 años del año 91, que sería el perfil negro, y del año 2005, que sería el perfil malva, pues una niña de 12 años del año 91 al año 2005, además de como media aumentar cerca de 3 kilos y un índice de masa corporal de casi 2 puntos, por cada punto que aumenta la adiposidad, el índice de masa corporal aumenta muchísimo y el riesgo de enfermedad, es que a esta niña le ha aumentado la cintura 5 centímetros. Y el depósito de grasa alrededor de la cintura parece que es otro importante factor de riesgo de enfermedad, sobre todo porque es un aumento de la grasa visceral, de la grasa metabólicamente de mayor riesgo. Bueno, yo decía antes que, como quería hacer el guiño a Galicia, decía lo de deixo estar por si tengo unha voltiña, pero es que la grasa es mucho más que un depósito de energía. La grasa es un órgano metabólicamente activo. El adipocito, la célula grasa, en conexión con el sistema nervioso central e inmunológico, es el que va a dar la respuesta adecuada del organismo a través de señales intracrinas, paracrinas y endocrinas. Y como pueden ver, este adipocito secreta multitud de sustancias. Secreta interleuquinas, por tanto factores proinflamatorios, secreta hormonas, secreta leptina, y esto va a actuar sobre todos los órganos de nuestro cuerpo. De tal manera que cuando vemos
cuáles son las enfermedades asociadas con la obesidad, no en la edad adulta, sino en la edad infanto-juvenil, como pueden ver, se afectan todos los órganos y aparatos neurológicos, la piel, cardiovascular. Los niños obesos tienen un perfil lipídico de más riesgo, tienen un colesterol más alto, unas lipoproteínas de baja densidad más altas y sobre todo las de alta densidad mucho más bajas, tienen la tensión alta. Por primera vez aparece en el horizonte la diabetes tipo 2 en la edad pediátrica. Hasta ahora los pediatras, cuando veíamos diabetes en un niño era tipo 1, la 2 se veía en la tercera edad. Ahora cada vez aumenta más esta diabetes tipo 2 en relación con el grado de adiposidad. Aparecen resistencia a la insulina, aparecen alteraciones musculoesqueléticas porque nuestras articulaciones, las articulaciones del niño no pueden soportar esta elevación del peso corporal. Aparece esteatosis hepática no alcohólica, aparece colelitiasis. Los niños con asma tienen crisis de asma más importantes y con más frecuencia. Y yo destacaría dos comorbilidades importantes. Por un lado, la psicosocial. El niño, que es un individuo en crecimiento y desarrollo, si es obeso, tiene una baja autoestima, tiene más depresión, más tentativa de suicidio, está estigmatizado, esto le hace tener más fracaso escolar, pero además sufre alteraciones nutricionales. Nuestros niños están obesos, pero están mal alimentados y tienen déficits nutricionales, sobre todo déficit de hierro, déficit de calcio, normalmente relacionado con una mala dieta, con un déficit en la ingesta de lácteos, que es el principal aporte de calcio, y un aumento de la ingesta de bebidas blandas, es decir, de bebidas no alcohólicas, ricas en azúcares, y tienen un aumento de déficit de vitamina D. La hipovitaminosis D es la nueva pandemia, descrito así por la Organización Mundial de la Salud, que yo creo que en Galicia merecería tema de otra mesa. ¿Qué pasa con la vitamina D en nuestra comunidad y qué consecuencias tiene para la salud? Hoy aquí solamente deciros que es una nueva pandemia que tiene que ver, entre otros muchos factores, con el sobrepeso y la obesidad, porque la grasa corporal actuaría secuestrando esta vitamina D y no dejando que la utilizáramos, que fuese utilizada por el organismo. Y el profesor López pues podría decir cómo la vitamina D parece que se relaciona también el déficit de vitamina D con la alta prevalencia de cánceres, sobre todo hormonodependientes, pero cáncer de mama, cáncer de colon. Y yo quería marcar aquí el síndrome metabólico porque en una publicación reciente de nuestro grupo describíamos y definíamos el síndrome metabólico en edad prepuberal, directamente relacionado con la obesidad o con la adiposidad. Bueno, la obesidad, al igual que pasaba con el cáncer, no es solamente ambiente, no es solamente alimentación, es la interacción o la suma entre genes y ambiente, lo que llamamos el ambioma. En estos momentos hay más de 300 genes implicados en todos los cromosomas, excepto en el cromosoma Y. Y hay definidos, como estas publicaciones que ponemos ahí también de nuestro grupo, en el que tenemos un consorcio en España en el que participamos, que tenemos casi 2.000 niños con obesidad, seguidos longitudinalmente, y esto nos ha permitido pues, poder publicar, identificar muchos de estos factores de riesgo de obesidad. Entonces, hay más de 15 genes implicados estrechamente con el volumen de grasa corporal, pero esto nos permitiría decir que la obesidad, en realidad no existe un único tipo de obesidad, sino que hay varios tipos con fenotipos similares. Y sin ninguna duda, si puedo, el entorno tiene mucho que ver con nuestra salud, mucho más que ver con nuestra salud que nuestros genes. Y si me lo permite, el profesor Carracedo traía aquí esta gráfica en donde Goodman en el 2013 hablaba de la influencia, donde la genética supondría un 20% frente al 80% que podían suponer los factores ambientales, y la conexión entre estos factores ambientales y factores genéticos mediante mecanismos epigenéticos. No hace tanto que cada vez que hablábamos de obesidad decíamos aquello, que los cambios en los estilos de vida condicionaban el incremento de la prevalencia de la obesidad. Que no podía haber una causa genética porque los genes necesitan muchos años
para ser modificados y la prevalencia de obesidad, el aumento de la prevalencia se había producido en 30, 40 años. Por eso yo decía, con permiso del profesor Carracedo, yo hoy no me atrevería a afirmar esto. A la vista de los últimos estudios, lo que sí es cierto es que la epigenética puede tener algo que decir. No tanto cambios en nuestros genes, sino la expresividad de nuestros genes sí que puede estar condicionada por factores ambientales. De tal manera que hay estudios en donde vemos distinta expresividad genética en la grasa abdominal de niños en función de distintos ambientes y que esto también va a condicionar el hecho de que tengamos obesos metabólicamente sanos o delgados metabólicamente obesos. Por tanto, ni siquiera la adiposidad funciona igual en todos los individuos. Otro dato importante es que los cambios que llevan a la obesidad y a las enfermedades metabólicas del adulto tienen la mayoría de su origen en periodos críticos del crecimiento y desarrollo. El embarazo, la infancia, la niñez y la adolescencia. Y actualmente está de moda hablar de los primeros 1000 días de vida. Y los primeros 1000 días de vida engloban el periodo concepcional, engloban el embarazo y el preconcepcional. Por tanto, la alimentación de la mujer embarazada, va a ser fundamental a la hora de hablar de las principales enfermedades que va a tener el niño o incluso de lo que va a enfermar o a morir el niño cuando sea adulto. Entrando ya en la alimentación en nuestro país sufrió importantes cambios desde el año 64 al año 2010. España era la 8ª potencia económica y en el año 2010 y en el año 64 veníamos pues casi saliendo de una guerra. Como pueden ver, cuando dividimos la tarta de las calorías en el aporte que tienen que sufrir los macro y los micronutrientes, en el año 64 las proteínas suponían un 11% del valor calórico total de la dieta, los hidratos de carbono un 58% y las grasas un 31%. Cifras, éramos un país pobre, pero estábamos en cifras dentro de las recomendadas. Sin embargo, el año 2010, que éramos la 8ª potencia económica, las proteínas suponían un 16%, los hidratos de carbono habían bajado de una manera importante y lo que habían bajado los hidratos de carbono, proporcionalmente habían aumentado las grasas a un 40%. España es una potencia marítima de pesca en la Unión Europea y Galicia es el número 1, es el número 1 en número de barcos, es el número 1 en toneladas de pesca y es el número 1 en potencias de sus barcos, muy por encima de la siguiente, que es Cataluña, en el Mediterráneo, y como ven, Galicia tiene pues 5 veces más números de barco. Pasamos de toneladas de pesca de 192.000 a 24.000. En estas toneladas de pesca es más Andalucía, 54.000 en el Mediterráneo. Tenemos que tener presente que junto a que Galicia sea una potencia de pesca, en los últimos años ha aumentado la acuicultura, no solamente la industria de captura, sino que ven como del año 95 al año 2004 el importante incremento de la acuicultura que cada vez va más parejo con la industria de captura. ¿Y qué pasa con el consumo en el Mediterráneo y el consumo en el Atlántico? Estos son datos de la alimentación en España del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Y como pueden ver, cuando comparamos las comunidades autónomas atlánticas con las del Mediterráneo, el consumo de pescado es significativamente más alto en las comunidades atlánticas. Más alto el pescado azul, como la sardina, más alto el pescado blanco, más alto los mariscos y sin diferencias en las conservas de pescado. ¿Por qué es tan importante el consumo de pescado? Es muy importante porque los pescados aportan ácidos grasos omega 3, además de importantes minerales como el selenio, el yodo. Y los omega 3 forman parte de todas las membranas celulares, favorecen la fluidez, la estabilidad, influyen en proteínas de membrana. Además, suponen importantes componentes del cerebro, la retina, el esperma, el corazón, influyen en el metabolismo energético, la expresión de genes, el estrés oxidativo, la respuesta inflamatoria. Tiene beneficios
sobre el deterioro cognitivo y el riesgo de demencia, tiene beneficios sobre la función cardiovascular y tiene beneficios sobre la longevidad. Como ven en estos estudios publicados en el JAMA, la mortalidad cardiovascular, había evidencia científica fuerte de que el consumo de 250 miligramos al día de ácidos grasos omega 3 de cadena muy larga, como es el docosapentaenoico, el docosahexaenoico, que forman parte del pescado, suponía un 35% de reducción de la mortalidad cardiovascular, al igual que un 50% de la muerte súbita o del stroke isquémico. Tanto es así que el consumo de pescado forma parte de las guías de tratamiento y prevención de nuevos accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares en el paciente enfermo. Por otro lado, hasta hace muy poco también creíamos que una vez que empezábamos a perder neuronas, pues se acababa. Hoy sabemos que no, que hay una importante plasticidad y adaptabilidad cerebral durante toda la vida y, por tanto, los omega 3, los ácidos grasos de cadena muy larga, van a jugar un importante papel en continuar con un cerebro adulto sano y altamente dinámico. La alta plasticidad y adaptabilidad cerebral tiene relación con un turnover acelerado sináptico que supone una recuperación clínica incluso después de un daño cerebral. Por tanto, los ácidos grasos omega 3 van a jugar un papel importante en la prevención de la demencia. Hablábamos en las charlas anteriores de hábitos de vida y hoy es impensable hablar de dieta sin hablar de actividad física. La actividad física forma parte de la pirámide alimentaria. Y un ejemplo más es esta publicación en donde se ve que el ácido graso omega 3, el DHA más ejercicio, supone una asociación beneficiosa para aumentar los efectos beneficiosos en la plasticidad sináptica y la cognición. ¿Qué pasa con la carne? Pues en las comunidades atlánticas también tenemos un importante consumo de carne. Un importante consumo de carne por encima de las del Mediterráneo, tanto de vacuno como de ternera, como de pollo, no hay diferencias significativas, y de cerdo. El estudio de PIC, que ya no me voy a parar aquí porque ya se habló de él, en el estudio de PIC, en donde se hace un seguimiento longitudinal de 23 centros de 10 países europeos, demuestran, parecen poner en evidencia que las carnes procesadas, que las carnes rojas pueden tener relación con un mayor riesgo de cáncer. ¿Qué pasa en Galicia? Nosotros, ¿es carne roja la carne que consumimos nosotros? Nosotros tenemos la carne rubia gallega, que es una denominación de origen y que se caracteriza porque son terneras alimentadas exclusivamente por leche materna y pastos, que son sacrificadas muy jóvenes, entre los 7 y los 9 meses, y que cuando las comparamos con la composición de la carne de las vacas de cebamiento, tienen una mayor concentración de ácidos grasos omega 3, tienen una mayor concentración de ácido linolénico conjugado, que parece evidenciarse que a pesar de ser un ácido graso trans puede tener efectos beneficiosos incluso para el depósito de la grasa corporal, tienen una mayor ratio grasa insaturada, grasa saturada y tienen una mejor ratio grasa omega 6, omega 3. Las hortalizas. Pues a pesar de lo que pudiéramos creer, se consumen más hortalizas en las comunidades atlánticas que las del Mediterráneo, a excepción del tomate y del pepino. Cuando hablamos de las frutas, se consumen más frutas en las comunidades atlánticas que las del Mediterráneo, a excepción del melón y la sandía, que se consumen más allí. Pero naranja, plátano, manzana, tenemos un mayor consumo de frutas frescas en las atlánticas que el Mediterráneo. Las verduras y las frutas ocupan un papel fundamental en la dieta saludable, en el patrón alimentario saludable, porque además de aportar micronutrientes como vitaminas y minerales, aportan componentes funcionales. En el caso de los cítricos, un ejemplo sería el limoneno, el licopeno en el tomate, compuestos fenólicos y, como pueden ver, van a actuar en la prevención de enfermedades como el cáncer, enfermedad cardíaca coronaria, etc. Otro dato es el importante consumo de aceite, sobre todo de aceite de oliva, muy superior en el Atlántico al Mediterráneo, tanto oliva virgen como oliva extra como oliva. El aceite de oliva tiene importantes beneficios para el perfil lipídico, para la oxidación, para la inflamación, porque además de ácidos grasos monoinsaturados,
además de ácidos grasos monoinsaturados, el aceite de oliva tiene compuestos bioactivos, compuestos fenólicos. Para terminar ya, el agua. El agua, que es una importante fuente de vida, actúa también en la prevención de enfermedades como la urolitiasis, el estreñimiento, la hipertensión. El vino con moderación en la comida, que también aporta importantes componentes funcionales, sobre todo el vino tinto, dependiendo de la uva. El resveratrol tiene también una acción cardioprotectora y antiinflamatoria y neurodegenerativa. Y recientemente Rodríguez Artalejo publica la dieta atlántica del sur de Europa, que es la dieta del norte de Portugal y de Galicia, y ve cómo la adherencia a esta dieta tiene efectos beneficiosos para la salud cardiovascular, la insulina, la resistencia a la insulina o la presión sistólica. Todo ello nos lleva a que, independientemente del papel que puedan jugar la genética, no podemos olvidarnos de la alta longevidad que tenemos en Galicia, en donde tenemos un 7,3% de individuos por encima de los 80 años, frente a un 5,26% en las comunidades mediterráneas, y que, sin ninguna duda, en esto puede jugar un importante papel los estilos de vida, no solamente la alimentación, sino también la actividad física y el estilo de vida activo. La FAO habló del riesgo de extinción de las dietas saludables. La dieta mediterránea, que es patrimonio de la humanidad, y la dieta atlántica está en peligro de extinción y debemos de alguna manera promocionarla y apoyarla en la prevención del riesgo y del estado de salud. Para terminar ya, hay 10 objetivos para una mayor salud nutricional. Consumir más grano entero, consumir más pescado, consumir más vegetales, frutas y aceite de oliva, consumir más lácteos rebajados de grasa, consumir más carnes y embutidos magros, limitar la comida rápida, limitar las bebidas azucaradas, consumir más alimentos densos en nutrientes y menos densos en energía, aumentar la variedad de alimentos consumidos y cocinar cocido, vapor, plancha, horno y menos fritura. Y la respuesta a estos 10 objetivos de salud nutricional, sin ninguna duda, la da nuestra dieta tradicional, tanto en preparación de alimentos como en el tipo de alimentos que debemos consumir, en la frecuencia que debemos consumir y en el tamaño de las raciones. Nada más. Un pequeno espacio para o debate, pero antes de entrar nel, quero agradecerlle aos ponentes, en primeiro lugar, o alto nivel das súas ponencias. Evidentemente, aos ponentes se lles pide que, de alguma maneira, se asusten o horario, case o primeiro que miramos, o horario foi perfecto, pero por enriba deso, o nivel científico, o nivel divulgador, porque os dous niveis son importantes, creo que foi do máis alto que houve neste recinto. Por lo tanto, en primeiro lugar, en nome do Consello da Cultura Galega, quero agradecerlles non só a súa presencia, senón o alto nivel das súas ponencias. Aproveitando xa o privilexio de estar falando, tamén quero formular, para abrir o coloquio, pois unha pregunta en primeiro lugar, non? Falouse fundamentalmente de carnes rojas, non? Que se sabe de outro tipo de carnes, non? O sea, as carnes, por exemplo, de porco, as carnes de coello, o polo, non? Hai algún estudio epidemiolóxico nese sentido? Ou é que simplemente son as carnes rojas, as carnes vermellas, as que están, de alguma maneira, implicadas neste problema? Bueno, yo la evidencia científica que se ha revisado
lo que indica es que el riesgo existe únicamente para carnes rojas. Carnes rojas significa ternera, cerdo, caballo, también carne de cabra, si no recuerdo mal, y de oveja. Para las carnes de ave no se ha encontrado asociación. Sí que creo que es conveniente comentar también, porque antes no se ha dicho, al menos que yo recuerde, que parte de esta asociación que se encuentra con el riesgo de carnes rojas y cáncer colorectal se debe o se cree debido fundamentalmente al modo de cocinado. El modo de cocinado, en muchos casos estas carnes son fritas a la parrilla y esto genera unas sustancias con ese cocinado a elevadas temperaturas que muchas de ellas son benzoapirenos. El benzoapireno es una sustancia altamente carcinogénica, uno de los principales carcinógenos que contiene el humo del tabaco y el tabaco en sí. Y se piensa que puede ser este modo de preparación el que conllevase el riesgo carcinogénico. Y ahí volvemos otra vez a la comparación entre tabaco y carne. No tienen nada que ver porque el tabaco no tiene nada bueno. Yo creo que lo ha dicho claramente el doctor López. Y en cambio la carne sí que tiene muchas cosas buenas. Yo quería hacer un comentario, ¿no? Efectivamente, los estudios parece que van en este sentido, pero yo creo que además no podemos generalizar qué es carne roja. Los estudios son varios estudios, quiero recordar que eran 28 centros, con distintas preparaciones de la carne y con distintos componentes nutricionales de esta carne. Nosotros ponemos el ejemplo de la carne de la ternera gallega, ¿no? Pero en la pirámide atlántica, en la pirámide mediterránea, en el vértice de la pirámide, como consejo de consumo en poca cantidad y esporádico, están las carnes rojas, están los embutidos, sobre todo por el componente en sal, como decía antes el profesor López, y los alimentos procesados, las carnes procesadas, porque otro de los productos que aportan son nitrosaminas. Y otro dato importante es, como decía Alberto, el tipo de preparación culinaria que puede modificar la carne. Por tanto, parece que decir la carne roja, sí, en general, estamos incluyendo pues, un importante aporte de hierro, proteínas de alto valor biológico, etc. Agora, a ver se o coloquio. No me puedo calar con esto de que é xenético, que é ambiental. Digo eu que quería aclarar canto unha cousa xenética, canto ambiental. Non me gusta moito falar desto porque parece que quero arrimar asco a miña sardiña, pero non é así. Quero ser objetivo totalmente. Somos sempre unha mestura de xenes e ambiente. Canto somos xenes ou canto somos ambiente depende de que. Pero isto se pode estimar bastante ben. Hai unha estima para facer o que se chama heredabilidade. Heredabilidade significa canto é a varianza xenética no total da varianza xenético-ambiental. Isto se pode saber ben de casi cada cousa, porque os escandinavos desde fai 200 anos teñen rexistros epidemiolóxicos que, como ben dixo Rafa López, ainda non os temos aquí para cancro, onde se poden comparar xemelos univitelinos que comparten ambiente e que non comparten ambiente. E a partir dali, pois se pode decir, o que ten esquizofrenia e ten un xemio univitelino, outro, cantas probabilidades ten de telo? E así tamén cos irmáns, así fanse as estimas de heredabilidade. A epixenética non é nada máis que a consecuencia do ambiente nos xenes. Para os que non sean expertos, son modificacións químicas dos xenes, os máis importantes son a metilación e a acetilación de histonas, pero son como os puntos e as comas do libro do xenoma. Eso é ambiente, non é xenético. Canto é a heredabilidade? Pois é distinto do que normalmente a xente intuitivamente pensa. A heredabilidade, por exemplo, das enfermedades psiquiátricas é elevadísima. O autismo ten unha heredabilidade do 90%. A varianza xenética no total de varianza xenético-mental é do 90%. Esquizofrenia do 82%. Obesidade infantil, obesidade ao redor do 60%, obesidade infantil tamén. Estou falando de xente que comparte ambiente.
de modo que deben ter acceso aos mesmos tipos de alimentación ou así. Cancro, canto é do cancro? Depende do cancro. A media do cancro é ao redor do 20%. O cancro máis heredable é tiroides. A xente pensa que cancro de mama. Cancro de mama ten unha heredabilidade nada máis que do 25%. É diferente o que corresponde a cancro puramente mendeliano, hereditario, de pais a fillos. O risco de cancro xenético é máis que eso. Estas son as datas. Logo, claro, o ambiente pode ser determinante, por suposto. E a dieta ten que ser como todo. A min alegroume moito ver as cifras e, sobre todo, evitar, que foron todas magistrais, porque puseste desas cousas no seu sitio que é, con objetividade e con claridade. E a min gustoume moito. Gustoume moito, porque, claro, está claro cales son os factores de risco ambiental para o cancro, son claros. A min a dúbida que, a ver, que non sei eu ben, que é relativizar o risco de alguna cousa. Por exemplo, a dieta, evidentemente que a obesidade é un factor importante de risco de cancro. O segundo, despois do tabaco. Supoño que as dietas hiperproteicas para risco de cancro de colo boas non deben ser, pero a obesidade tampouco é boa. Agora existe unha tendencia moi dos nutricionistas e endocrinólogos moi moderna que é baixar peso utilizando dietas hiperproteicas, que chaman, que non sei moi ben, igual Rosaura sabe que significa proteínas de alto valor biolóxico. Nunca entendín ben que é isto, pero que baixan rapidamente peso, disminuyen obesidade. Sábese algo desto? Quero decir, compensa o risco? Seguramente que sí, porque o risco de obesidade é moito máis alto, pero hai algún estudio desto ou como vedes este tema? É o que quería preguntar. A parte de aclarar o outro que era a parte primeira. Hasta o que eu conozco non hai ningún estudio. A complexidade de estudiar os múltiples factores que poden ser causa ou que poden ter incidencia nunha enfermedade tan complexa como é o cancro ou como o síndrome metabólico, que non sei nada do síndrome metabólico, pero é imposible contestar todas esas preguntas. O que sabemos ahora mismo é o que temos que manexar e recomendar, non? Volvo a insistir, o tabaco, o sobrepeso, o exercicio, son os factores máis importantes. Con respecto a lo que dices de las dietas hiperproteicas que están ahora de moda, como bien dices, para los adelgazamientos, es curioso a veces las contradicciones. Por ejemplo, parece que las dietas hiperproteicas pueden reducir peso. Pueden reducir peso a costa de una sobrecarga renal, a costa de que seguramente no es la dieta más adecuada, como bien dices, para el cáncer de colon porque es baja en fibra, bueno. Pero sí que el gasto energético que suponen las proteínas metabólicamente es más alto que el que pueden suponer los azúcares o las grasas y, por tanto, se pierde peso. Curiosamente, en esta alimentación que hablamos de los primeros 1000 días, uno de los datos, que hay algún estudio ya que dicen que el aumento de la prevalencia de obesidad en edades posteriores pudo ser el aumento del aporte proteico de las leches infantiles, de las fórmulas adaptadas en estos primeros días de vida, que pueden suponer un aumento de formación de adipocitos y de tejido graso. Por tanto, parece curioso cómo un tipo de alimentación en un periodo de la vida puede condicionar un riesgo de obesidad y, sin embargo, esa alimentación hiperproteica en otros momentos de la vida pues puede suponer la pérdida de peso. Pero en cuanto al riesgo de cáncer, yo no sé que haya ningún estudio de momento, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, primeiro de todo, comentar a colación da ponencia da doutora Leis que me chamou moito a atención, algo que ven a confirmar, un tópico sobre Galicia que parece ser que aquí, con respecto ao consumo de todos os grupos de alimentos, parece que comemos máis de todo, así, aquí fartura sempre. Antonio, vente para cá, que tema vivimos máis, non?
E despois unha cousa que teño eu a dúbida é con respecto ás carnes procesadas. Que entendemos por carnes procesadas? É o mesmo a salchicha que a peituga de pavo, por exemplo? Bueno, el estudio, por lo que yo recuerdo, lo que incluía un montón de métodos distintos incluso, o sea, que es que era un totum revolutum. Había desde las que se hacían por ahumados hasta los salazón, con lo cual ahí, no sé si luego en el detalle se discriminaba más, pero creo que metían un montón de cosas en el mismo saco, como carne procesada. En carne roja estaba más especificado porque, como bien explicaban, estaban dichas cuáles eran los tipos de carne, de qué animales, y descartaban el pollo, las aves y demás. Pero hasta donde yo sé, metían un montón de cosas en lo mismo. Pero por distintos procesos, además, y de algunos no se conoce cuál es realmente el mecanismo que pone en marcha esas mutaciones o los tumores al mayor riesgo, digamos. Es muy buena esa pregunta tuya de afartura, porque hace muy poquito fue el Congreso Europeo de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica y junto a mi ponencia había un grupo griego y entonces hablaban de cómo la dieta mediterránea suponía un riesgo de obesidad. Y yo me mordía las uñas porque la realidad es que cuando estamos viendo los patrones alimentarios, sí que a veces los niños obesos comen mucho mejor que los niños no obesos. Entonces, yo ahí siempre tenía dos argumentos. Estaba desesperado, estábamos ahí con una tesis y decía, mira, lo que pasa es que nos mienten, porque como saben que están obesos, nos dicen lo que queremos oír, como la gente ahora está bien informada. En cambio, el niño que está delgado o la familia del niño delgado no le importa decirnos lo que come, por eso comen peor. Bueno, este era mi argumento hasta que llegué a la reunión esta y resulta que en Grecia pasaba lo mismo. Los niños con obesidad hacían una buena dieta mediterránea. Entonces, yo creo que ahí entra otro factor importante, independientemente de los errores que pueden suponer las encuestas y los registros, y es el tamaño de las raciones. Los niños con obesidad que hagan la dieta tradicional de su zona comen mucha cantidad. Entonces, ahí está fartura, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que nos está pasando también a los países del sur de Europa, aparte de que abandonemos las dietas tradicionales, ¿no? Que os países galegos teñen o que la chama feeding disorder. Que tratan de alimentar, porque pasamos moita fame no pasado. Y es verdad. Tratan de alimentar os rapaces como, es verdad. Como fora. Va a quedar eso ahí, pero va a quedar eso, acaba eso. Bueno, mi abuela es de Ávila y le pasa lo mismo, o sea que no es exclusivo, ¿eh? Yo quiero hacer una observación de la importancia de la dieta en Galicia, por ejemplo, ¿no? Tengo la fortuna, por medio de un ministerio, de conseguir la documentación de los reclutas de 1900 al 2000, hasta que se acabó la cosa de los reclutas. Y el incremento en talla, que es un elemento importante en relación con la dieta, ha sido exponencial en esos 100 años, ¿no? Entonces, solo un cambio en las oportunidades de una dieta adecuada, un aporte de calorías suficiente, modifica totalmente el crecimiento, la salud y todas estas circunstancias. Y eso, como tiene la expresión de un siglo, en los periodos de la preguerra civil, de los 10 años de la posguerra, etcétera, etcétera, los cambios se manifestaron enormemente. En 1970, con la incorporación de España a organismos, al desarrollo económico y al desarrollo industrial, la progresión ha sido enorme. Entonces, la salud, en los casos de los menos de 20 años, el crecimiento está muy en relación con los hábitos nutricionales y con la calidad de la dieta que ellos consumen, para todo, para su organismo, para su crecimiento y para los factores que tienen que ver con la salud. Sí que me gustaría comentar respecto a la pregunta de estas carnes procesadas, que lo que dicen la mayoría de los artículos es que no achacan ese potencial efecto carcinogénico a la carne en sí, sino a los aditivos que se les añaden para su conservación.
Entonces, hay carnes procesadas que aguantan más tiempo en la nevera en buen estado y otras menos. Yo no soy experto en esto es un ámbito especulativo, pero yo sospecho que aquellas carnes que aguantan más tiempo es porque tienen más contenido, más concentración de este tipo de aditivos. Y de nuevo, el modo de cocinado lo que está haciendo es, en esas carnes a la parrilla, el churrasco, cambiar el contenido de la carne. De nuevo, no es la carne en sí, sino el modo de preparación, ¿no? Yo creo que eso es importante que lo tengamos claro. Aunque no tiene que ver con la carne, pero por ejemplo hay una nueva patología, nueva entre comillas, pero que es la intolerancia al trigo no celíaca, ¿no? Entonces, hablábamos tradicionalmente de la intolerancia al gluten dentro de la enfermedad celíaca y en los últimos años cada vez aparecen esta patología que presenta una sintomatología en donde no hay una intolerancia al gluten demostrada, pero sí al trigo, que parece que puede tener que ver pues, precisamente un poco con lo que decías tú, con el tratamiento de los trigos, la distinta composición del trigo. Y yo creo que algo que no dijimos hoy aquí, que seguramente era importante, es la necesidad de un correcto etiquetado de los alimentos y de una trazabilidad de lo que comemos. Cuando tomamos pescado, ¿qué pescado estamos tomando? Yo ahí lo hice muy bonito, los omega 3, pero el pescado también tiene metilmercurio. Y ahí la Organización Mundial de la Salud también dice que aquellos grupos de riesgo, que aquellos grupos vulnerables, como son los lactantes o las mujeres embarazadas, no pueden tomar más de 100 gramos a la semana de pescados de gran tamaño, depredadores, de vida larga, como es el atún rojo. Pues yo cuando era pequeña no sabía lo que era el atún rojo. El primer atún rojo lo debí tomar en algún congreso. Quiero decir, nuestra dieta cambió, que comía el pescado, pues comía el rapante, tampoco no mucho el lenguado, el rapantito que me trae mi abuela. Entonces, el tipo de pescado, en dónde se pesca, lo que estamos comiendo requiere una buena trazabilidad, requiere un buen etiquetado de los alimentos y creo que no debe ser tan difícil porque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria hace 4 o 5 años habló de la necesidad de las alegaciones nutricionales para hacer las campañas de marketing de la televisión y para decir que ayuda a mis defensas o para decir que me baja el colesterol. Y mandaron pues casi 2.000 alegaciones nutricionales de las que se aprobaron 10 o 15, me parece, ¿no? Por tanto, si somos capaces de hacer eso, pues un correcto etiquetado y una trazabilidad sí que deberíamos exigirla, no solo para la carne, porque lo que parece que queda aquí claro es que la composición no es de un alimento, depende de la procedencia del alimento, pues no es igual la patata de Ginzo que la patata de Coristanco que la patata de la Estrada, ¿no? 2 ideas al hilo de lo que comentabais. Una de ellas es que uno de los comentarios que más ha suscitado el informe de la OMS entre la gente en general es eso que se escucha mucho de no sabemos ni lo que comemos, ¿no? Que de alguna manera la alimentación en los últimos años somos víctimas de un proceso cada vez más industrial de producción que produce que tengamos más enfermedades y demás. Y en el fondo lo que se está viendo, las carnes procesadas están siguiendo métodos tradicionales de conservación. La salazón, el ahumado, etcétera, etcétera, la parrilla, son métodos que se han utilizado tradicionalmente. No es algo que se haya introducido de manera novedosa, de forma que estaba ahí, lo que pasa es que los efectos se están viendo ahora. O sea, que está controlado y la quimiofobia o la histeria esta colectiva porque nos están envenenando, en ese caso no tiene justificación. Pero la frecuencia de utilización sí que cambió. Es decir, yo hablo en Galicia, ¿no? Cuando hablamos de la grasa saturada y a lo mejor nos dicen, pues antes sí que tomábamos tocino, si antes tomaba el caldo, pero es que antes echábamos un trocito de tocino para 10 personas que venían de cavar, de trabajar todo el día, hacer actividad física y aquello se repartía. Y hoy en un croissant nos tomamos el doble que de la grasa saturada y del colesterol que iba en aquel trozo de tocino que era para 10 personas que iban junto con el grelo, la patata. Hay alimentos, por ejemplo, embutidos y cosas así, que yo estoy seguro que generaciones anteriores comían mucho más que nosotros ahora. O sea, que también se compensa por ahí. Bueno, pois creo que xa rematamos todo o tempo previsto que teñamos para ponencias e coloquio e unha vez máis, en nome de todos, agradecerlles aos ponentes a súa intervención. Moitas grazas.